Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestra primera cápsula informativa en CBD El día de hoy estoy con el psicólogo Mario Aquino, que nos estará ayudando a sensibilizar más a la comunidad respecto a la salud mental, aprovechando que estamos a 3 días a fecha que grabamos el podcast sobre el Día Mundial de la Salud Mental. Si gusta presentarse. ¿Qué tal, Carlos? Como lo acabas de mencionar, Mario Aquino. Soy licenciado en psicología, egresado por parte de la UACJ, máxima casa de estudios de la ciudad, además de ser maestro en psicología clínica, egresado del Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana, también aquí en la ciudad. Actualmente me dedico a la psicoterapia de manera privada y pues un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de poder acompañarte y de que me hayas invitado a este podcast. Es que la verdad, sí me puse a analizar y al momento de empezar a hacer esta sección, dije, ¿quién puede ser un buen prospecto para empezar? Y la verdad no dudé, no lo pensé 2 veces y lo elegí usted porque la verdad su profesionalismo y lo que lo he conocido me deja sorprendido y aprovechando para sacarme yo también un chorro de dudas que tengo. Aprovechando la consulta. No, está excelente y muchísimas gracias por el reconocimiento. Ya tengo la oportunidad de conocerte desde hace tiempo, entonces sé que eres una persona muy centrada, sé que tienes proyectos muy buenos, así que espero que este pueda avanzar de la manera más exitosa. Mucho éxito con ello. Muchas gracias. El día de hoy traemos al psicólogo Mario Aquino debido a que viene a hablarnos de la salud mental, como ya mencioné, su historia en la psicología, cómo ha sido ver el incremento de estas patologías, como mencionamos, estamos a 3 días de la salud mental y hemos visto cómo se va deteriorando en la población mexicana, el estrés, la ansiedad, la depresión, tanto en jóvenes como en personas mayores, hemos visto un incremento exponencial desde la pandemia para acá, pues ahora que todos padecen de ansiedad o estrés o se van dando cuenta que lo tienen. Hasta estas fechas conozco gente de 40, 50 años que van descubriendo que apenas tienen ansiedad, que apenas tienen depresión. ¿Cómo ha sido para usted de vivir este proceso? Es que realmente esto que mencionas es muy importante porque en temas de salud mental yo creo que también tenemos que tener muy en cuenta una cuestión cultural, temporal, histórica, porque ahorita como lo hablamos antes de comenzar con el podcast, afortunadamente tiene pros y contras, pareciera como que ahorita los temas relacionados con salud mental están hasta de moda, lo cual permite que haya una concientización mucho más profunda, pero es algo que tiene relativamente poco tiempo. Si nos vamos a generaciones anteriores, por ejemplo, la generación de nuestros papás, generación de nuestros abuelos, eran, eran temáticas que todavía están llenas de muchos tabúes. Todavía actualmente hay gente que piensa que la psicología es para locos, ir a terapia lo ven como un sinónimo de pura enfermedad mental, por lo que no siempre se lo permiten, pero afortunadamente ha existido un cambio generacional bastante importante en donde actualmente la mayoría de los jóvenes tienen como mucho más esta apertura para tratar temas psicológicos. Y sí, definitivamente, a partir de un evento tan grande a nivel mundial como lo fue la pandemia por el COVID, esto se incrementó de una manera súper significativa. La cantidad de personas que se permiten ir a terapia, obviamente, desafortunadamente, también a partir de que se incrementaron altos niveles de ansiedad, depresión, estrés, etcétera, ha sido mucho, mucho más grande. Pues tiene pros y contras que podemos ir hablando a lo largo de este episodio. Ok. Me gustaría hablar enfocándonos a la ansiedad y la depresión y los trastornos que el mexicano tiene, pero me gustaría que nada conocer su historia con la psicología. ¿Cómo empezó? ¿Cómo la ha vivido? ¿Cómo se interesó por esta ciencia? ¿Sabes qué es un tema interesante? Porque yo creo que llegué hasta de una manera muy, muy fortuita al estudio de la psicología. Cuando yo estaba en la preparatoria, estaba en el taller de contabilidad, Mm. nada que ver. Y, No, y- bueno. y de hecho era como mi interés principal estudiar Ajá. contabilidad. Pero como tuve un taller que la experiencia no fue tan agradable por mi maestra, al final me cuestioné muchas cosas y me di cuenta que no quería, tengo como ciertos estereotipos o tenía en ese momento de lo que era la contabilidad y estar todo el día en la oficina haciendo números, entonces al fin de cuentas eso lo descarté. Mi segunda idea era derecho, porque en mi familia hay muchos abogados. Mi papá fue abogado, mi hermano estudió derecho, mi mamá estudió derecho, no lo concluyó, pero lo estudió, mi padrino estudió derecho. Entonces estaba rodeado de muchos, mi hermano también estudió derecho. Entonces estaba rodeado de muchos abogados, por lo que este también parecía un plan.
pero no lo tenía tan definido o tan estructurado hasta que en la preparatoria justamente nos dieron una materia de psicología Mm. en donde, pues obviamente con muchas generalidades, empecé a comprenderla, a estudiarla, y me llamó mucho la atención cómo podía ser esta parte conductual del ser humano para entenderla mucho más a fondo, y eso fue llamando mi interés. Yo creo realmente que la decisión de tomar qué carrera estudiar a los 18 años, 17 años, es normalmente muy apresurada, Sí. porque la mayoría de los jóvenes estamos con mucha inmadurez, tenemos otras prioridades. Al principio del estudio de la carrera yo era no tan enfocado, por llamarlo de alguna manera, Ajá, pero caí en la psicología. ajá. Entonces, conforme fui avanzando con el estudio, fue algo que me apasionó mucho, me interesó mucho esta parte de tratar de comprender los comportamientos humanos, que es la finalidad de la psicología, y si esto me permitía como tratar de ser un agente de cambio, influir de manera positiva en la sociedad, tanto de manera comunitaria como individual, pues me motivó. Ujú. Y hasta ahorita creo que fue la mejor de las decisiones que pude haber tomado. Es una profesión que me encanta y pues aquí andamos ahorita. Es que yo creo que lo que es la psicología reside en que, primero que nada, que no mucha gente está familiarizada con el concepto de psicología. O sea, cree que únicamente la psicología se basa en estar triste, en estar feliz, en estar enojado y ya. Pero la psicología va a un trasfondo bien profundo, o sea, desde el cómo somos, desde el por qué nos da risa esto, por qué nos reímos con esto, por qué nos enojamos con esto, por qué tenemos ciertas inseguridades. Y el hecho de conocer la conducta del ser humano, siento yo que, como lo hablamos un día ya hace rato, que yo creo que todos deberían de asistir a terapia, de entender de que, porque no todos te dan las herramientas de cómo entender tus emociones, de qué es lo Claro. que pasa. Y aquí yo creo que podemos profundizar un poquito más en el entendimiento de la psicología. La psicología es una carrera general en el sentido en el cual tiene diferentes áreas de estudio y de trabajo. La mayoría de las personas cuando escuchamos psicología o ir con el psicólogo, nos imaginamos este cliché que vemos en las películas de un viejito barbón Ujú, y sentarte en un diván a contar cosas de tu pasado, pero la realidad es que la psicología es una ciencia muy amplia en donde tiene varias áreas de impacto. Existe, por ejemplo, la psicología de investigación, que es la psicología experimental, existe la psicología social, la psicología comunitaria, la psicología educativa, la psicología enfocada en lo infantil, la sexología, que también es una de las ramas en las que se puede dividir, y la parte de dar terapia, que es en la que yo me dedico, se conoce como psicología clínica. Ah, también existe una que es psicología organizacional. ujú, La psicología clínica justamente es esta área de la psicología que se encarga de la psicoterapia, en donde acompañas a pacientes, a usuarios, clientes, como lo quieran llamar, para poder trabajar temas relacionados con la salud mental. Para poder ejercer en cada una de las áreas es importante tener como una especialización. En mi caso, por ejemplo, además de estudiar la licenciatura en psicología, que es psicología general, estudié la maestría en psicología clínica en un instituto y además de eso me he profesionalizado con cursos, con diplomados, con talleres, porque si es un área en donde necesitas muchísima información por lo sensible y por lo formal que es trabajar obviamente con situaciones tan personales. Y si nos vamos a una definición, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Aquí, Carlos, es muy ambiguo porque si nos basamos únicamente en el comportamiento, pues el comportamiento es la parte más observable de los seres humanos, es lo que podemos ver, es lo que podemos analizar, y como intenta cada vez más hacerse lo más científica que se pueda para darle la validez, los temas como mente, inconsciente, son temas que todavía generan bastante debate, que se utilizan en algunas corrientes ujú. no tan contemporáneas, pero que todavía están como en ese proceso de formalización. A las fechas, bueno, no hace la fecha, pero hace unos años todavía llegué a escuchar que la psicología la consideran como una pseudociencia, ¿no? Entre otros propios profesionales de la salud. Porque justo estaba hablando el otro día con mi hermana de que a los fisioterapeutas se les demerita mucho los propios profesionales de doctores, enfermeros. Sí existe. Fíjate que cuando apenas todavía estaba en mis prácticas y tuve la oportunidad de estar un buen rato en la Cruz Roja, allá trabajamos en la Cruz Roja. En la Cruz Roja me tocó dar
estar en un programa en el que trabajábamos en las escuelas secundarias más vulnerables de la ciudad con situaciones específicas de estrés postraumático. Obviamente todo esto por las etapas de violencia que vivió la ciudad. Ujú. Había muchos temas de desapariciones, abusos sexuales, presenciar asesinatos, etcétera. Y era un programa muy, muy padre. Creo que fue un programa que tuvo bastante impacto. Pero además de eso, como estábamos en la Cruz Roja, intentábamos dar atención a los paramédicos, a los médicos, a los enfermeros. Y algunos se lo permitían, pero sí existía algunos que tenían como mucho rechazo para temas de salud mental. Sobre todo paramédicos y médicos como que les costaba. Sin embargo, así como lo mencionábamos ahorita, yo creo que no podemos generalizar porque hay profesionistas que se han permitido muchísimo la oportunidad de trabajar en terapia. Afortunadamente en la actualidad, por ejemplo, tengo el placer de acompañar a varios médicos en su proceso. Tengo muchos que están haciendo sus residencias. Las residencias son partes del estudio de la medicina terribles, creo yo, para la salud mental. Se exponen a presiones Muy muy grandes. grandes. Entonces ese acompañamiento es muy importante. Sobre lo de las pseudociencias, justamente por ello trata de profesionalizarse y basarse la mayoría de los modelos actuales en evidencia científica, porque se le trata de dar mucho esa formalidad y aquí es importante entrar con un tema. Todavía existen, y esto influye mucho también para esta percepción, y existen muchas pseudoterapias. Ujú. Haz de cuenta que dentro de la psicología va evolucionando y se va adaptando de acuerdo a las necesidades sociales. Y evidentemente al principio de la historia de la psicología, pues carecía mucho de una evidencia científica porque todavía no estaba tan desarrollado este método. Y todavía existen actualmente psicólogos o inclusive muchas personas que no lo son, que utilizan modelos o estrategias que ya no están tan actualizados y ya no son tan funcionales. Y también dentro de ello, algo que yo creo que afecta mucho para la formalidad de la psicología y específicamente de la psicoterapia, es que sí hay muchas pseudoterapias. Ujú. Por ejemplo, aquí quiero aclarar para no ser tan controversial las creencias que tenga cada persona de cosas o de aspectos espirituales, personales, es completamente válida. La espiritualidad que tú manejas o la manera en la que quieres creerla es válida. Ujú. Pero el involucrar algunas prácticas con la psicología o la psicoterapia, obviamente es un factor de riesgo bastante importante. Me refiero a prácticas específicas como combinar la psicoterapia con cosas como lectura del tarot, lectura de manos. Existe. Entonces, insisto, si tú tienes como creencia que es útil la lectura del tarot, no está mal, pero no es terapia. Ujú. Entonces muchas personas van a terapia y les tocan casos como estos, en donde pues obviamente van generando un rechazo hacia la psicología. Y como esto abunda bastante dentro de nuestra sociedad, pues por ello la psicología pierde mucha credibilidad. Mira, la verdad es que la primera vez que escucho una pseudoterapia de ese estilo, Qué bueno. pero quiero saber qué ya consiste usted, ya saben qué consiste usted la terapia de tarot. O sea, te leen las cartas y luego trabajan sobre lo que va a pasar en el futuro. Pues O... es que es muy, muy variado, pero sí no voy a entrar mucho a profundidad porque no soy un experto en el tema, Ajá. pero sí se utiliza como método de apoyo y yo creo que no es tan funcional justamente porque si queremos darle esta formalidad y esta evidencia científica, pues hay algunas herramientas, algunas estrategias que no lo son. Y el tarot, independientemente de si se cree o no en él, pues no hay una manera científica en la que puedas demostrar su eficacia. Y así como el tarot, hay un sinfín de pseudoterapias que actualmente existen y aquí es una situación inclusive bastante riesgosa. Hay un término, por ejemplo, que es muy utilizado tanto en psicología como en algunas áreas médicas, que es la iatrogenia, que quiere decir que la práctica mal utilizada de la terapia, en este caso, más allá de beneficiar a un paciente, puede afectarlo. Estamos, insisto, trabajando con temas de salud mental tan sensibles, en donde puede haber casos de depresión, casos de ansiedad, ideaciones de suicidio. Y si a una persona que está con ideación de suicidio la acompañas con una estrategia no tan útil,
pues puede ser incluso catastrófico. Así es. Y mencionando tipo de pseudociencias, que existen bastantes. Tengo entendido que usted es psicólogo en terapia conductual, ¿no? Cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual, perdón. ¿En qué consiste? ¿Cuántos tipos de terapia existen? ¿Y cómo es que Carlos, sé que esta terapia es para mí o cómo sé que esta no es para mí? Porque creo yo que entre ese rechazo, ese tabú que existe en la terapia es que yo voy a un psicólogo y, y ya, no me sirvió, ¿no? Que quién sabe qué, que fulanito no sirve, que que volvemos a lo mismo, no es que el psicólogo no sirva, el método de terapia al que fuiste posiblemente no es para ti. ¿Cómo sé cuál es para mí? Es que aquí en cuanto a... es una pregunta muy, muy buena, Carlos, porque la elección del terapeuta con el que asistes tiene que ver con muchos factores. Uno de los más importantes, por ejemplo, es que te sientas cómodo. Porque puedes ir con el mejor de los psicólogos en Ciudad Juárez o la mejor de las psicólogas, pero si no te sientes cómodo por cualquier factor, pueden existir muchos factores que no te hagan sentir incomodidad, Ujú, no va a funcionar. En psicología se le conoce como alianza terapéutica. ujú, La alianza terapéutica es el sentirte cómodo, no sentirte juzgado, sentirte comprendido, sentir que te ponen atención, etcétera. Este es el primero de los pasos. Si tú vas con un psicólogo o una psicóloga y por algún factor no te sientes tan convencido, la indicación sería busca e intenta con otro, porque no podemos generalizar que con todos los psicólogos te vas a sentir como con esta ajá, experiencia. Hay personas que a lo mejor se sienten más cómodos con un varón, con una mujer, con alguien joven, con ujú, alguien un poquito más grande. Entonces hay varios factores para considerar. Segundo de ello, lo más recomendable es que el terapeuta que te acompañe tenga una especialización, porque con la única licenciatura, con la carrera, no siempre tenemos la preparación para acompañar en terapia. Y luego de ello, ahora sí podemos entrar al tema de los modelos. Como lo explicamos ahorita, la terapia ha ido evolucionando cada cierto tiempo dependiendo de diferentes investigaciones y todo esto también tiene mucho que ver con el lugar y la época en la que se investigó. Una de las primeras corrientes o modelos muy grandes fue el psicoanálisis, que este es muy popular o muy reconocido por autores muy grandes que hubo como Sigmund Freud, como Carl Jung, como Anna Freud, etcétera. Y este fue uno de los primeros modelos que tuvo mucha relevancia a nivel mundial. Conforme va avanzando la historia, de este estamos hablando en el siglo XIX. Conforme va avanzando la historia, van surgiendo distintos modelos un poquito más actualizados, como el humanismo. Después del psicoanálisis surgió un modelo muy fuerte que fue el conductismo, ujú, justamente, que este ya comenzó con un método experimental muy directo. Aquí hay grandes autores como Pavlov, como Watson, como Skinner, que trataron de profesionalizar o hacerlo un poquito más científico. Luego de ello, en Estados Unidos surgió una tercera corriente muy fuerte que fue el humanismo. El humanismo y conductismo todavía son métodos o modelos que se utilizan actualmente. Y esto ha ido avanzando a lo largo de los años hasta que ahorita, en la actualidad, la cantidad de modelos es muy grande. ujú. Hay modelos en terapia breve, terapia sistémica, hay modelos de tercera generación como terapia dialéctico-conductual. Hay una cantidad Ajá, bastante grande. Pero a mí en lo particular me gusta mucho el modelo cognitivo-conductual. El modelo cognitivo-conductual hace vamos a llamarlo como una tipo de fusión para que sea comprensible entre el modelo conductista y el modelo cognitivista. ok. El modelo conductista justamente es el que se encarga de estudiar el comportamiento humano. El comportamiento humano son cada conducta que tenemos, nuestros hábitos, el por qué reaccionamos de ciertas maneras, pero se conjuga con una parte cognitiva. La parte cognitiva hace referencia, Carlos, a todas las funciones mentales superiores que pasan dentro de nuestra cabeza. Ok. Aprendizaje, atención, memoria, pero sobre todo pensamiento. Uno de los fundamentos principales en el modelo cognitivo-conductual es comprender que existen varios factores, inclusive externos a nosotros, que repercuten sobre nuestra salud mental. Hay factores políticos, culturales, sociales, familiares, que repercuten en nuestra estabilidad emocional. No todo depende de nosotros mismos como a Ujú. veces creemos, porque sería como quitarle el impacto Del entorno. de nuestro entorno justamente a nuestra estabilidad emocional. Pero dentro de lo que nos corresponde, en el modelo cognitivo conductual se explica
que a las personas, más allá de afectarnos las situaciones que estamos viviendo cotidianamente, lo que nos afecta cuando tenemos emociones displacenteras o conductas desadaptativas es la interpretación que le damos a las situaciones. Es decir, todo lo que yo estoy pensando de lo que está pasando, de lo que pasó o de lo que va a pasar, es lo que tiene un impacto muy grande en la cuestión emocional. Ujú. Vamos a poner un ejemplo muy simple al cual vamos a entrar un poquito más adelante ahorita. La ansiedad. Ujú. La ansiedad es un mecanismo de defensa, es una reacción defensiva que tiene nuestro sistema cuando se siente en riesgo. La ansiedad es muy similar al miedo en cuanto a la sintomatología física que sentimos. Es decir, cuando tenemos miedo, hay una aceleración de nuestro ritmo cardíaco, puede existir una dificultad para respirar, hay una tensión muscular, Sudoración. sudoración, temblores, nuestras pupilas se dilatan. Y con la ansiedad la sintomatología es muy similar. Similar. La diferencia es que la mayoría de las situaciones que nos causan ansiedad están acá. La mayoría provienen de pensamientos que tenemos sobre cosas que creemos que van a suceder. Ujú. Vamos a poner un ejemplo. Si al momento de manejar yo soy una persona que se pone muy ansiosa, entonces desde que me subo ya estoy temblando o estoy hiperalerta, mi corazón se está acelerando, estoy sudando al manejar. ¿Qué está pasando por mi cabeza? Puede chocar, va a pasar esto, va a Exactamente. ponchar, me va a saltar. Exactamente. Todos estos escenarios catastrofistas sobre lo que creo que puede suceder, es lo que me genera este nivel de ansiedad. Entonces, cuando trabajamos en el modelo cognitivo-conductual, nos enfocamos en tratar de hacer un análisis de las conductas, pero también el comprender cómo hay factores cognitivos, mentales, estos pensamientos de los que estamos hablando, que pueden tener un impacto con este tipo de reacciones. Y se trabaja para hacer algo que se conoce como reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva es intentar modificar esta manera de interpretar tus pensamientos para influir tanto en tu emoción como en tu comportamiento. Obviamente, lograr esto Es no muy- pasa de la noche a la mañana, porque la mayoría traemos un sistema de creencias muy arraigado, pero se puede hacer gradualmente con la psicoterapia. Y me desvío un poquito. En cuanto a cómo es el modelo de terapia adecuado para mí, yo creo que esto lo vas a descubrir intentándolo. Experimentación, prueba y error. Sin embargo, yo recomiendo mucho que trates de investigar que el modelo de terapia que el psicólogo o la psicóloga con la que quieres asistir sea basado en evidencia científica. ¿Cómo lo puedes saber? Preguntando. Tú tienes todo el derecho como usuario de un servicio de antes de comenzar con tu terapeuta, preguntarle sus estudios, si tiene alguna especialización, en qué modelo está especializado. No, me aventé un curso en doméstica. Sí, claro. O hay personas que, por ejemplo, esto es común. Ujú. Hay personas, Carlos, que estudian algunos cursos como coaching o Como el coach de vida y todo. Ujú. exactamente, que dan algo como terapia. Eso no es terapia. O inclusive, también hay personas que estudian alguna especialización en terapia, pero no tienen las bases de la psicología general. Que se brincan. Sí, por ejemplo, hay personas que estudiaron alguna ingeniería, veterinaria, que no son malas carreras, pero no son psicología. Y estas no te dan las bases que durante 4 o 5 años aprendes en una carrera para poderla complementar con alguna especialización en psicología. Entonces, la manera en la que yo te recomendaría cuando tú quieras iniciar una terapia es que trates de investigar si el terapeuta o la terapeuta primero que nada, tiene los estudios correspondientes para poder ejercerlo. Ujú. Tienes todo el derecho inclusive de pedir cédula para poderlo investigar. Y cuando ya te diga el modelo, que investigues un poquito qué tan basado en evidencia científica es. Ajá. Y ya si lo es, te puede ir súper bien. A mí me gusta mucho el modelo cognitivo-conductual, pero también hay otros que tienen mucha eficacia con Ujú. evidencia científica para diferentes tipos de casos. Y por ejemplo, ¿cómo sé que, no, si tiene esas tres señales, corre? O sea, porque, ¿cómo identifico yo que es un buen psicólogo, que es un mal psicólogo, o queda criterio? O sea, queda criterio como tú te sientas. Sí, que queda a tu criterio, pero sí hay situaciones específicas que puedes tomar en cuenta. Ujú. Lo primero que hablábamos ahorita es que no se utilicen creencias personales dentro de la psicoterapia. O religiosas, de que no, es que es así porque creíste en Exactamente. Dios. Y Ajá. aquí es importante. Eh,
tal como lo mencionábamos hace un momento con el tema del tarot, por ejemplo, pasa lo mismo con cualquier tipo de religión. La creencia espiritual que tú tengas es Es válido. completamente válida. En lo que Ujú. quieras creer, está bien. Pero como terapeuta es muy cuestionable que utilices eso dentro de tu psicoterapia. Si tu paciente te pone a rezar, si tu paciente te pide pedirle a Dios porque pasa, Ajá, no es recomendable. Para rezar, si tú quieres rezar, se vale, obviamente es bueno, pero esto lo puedes acercar más con un desarrollo espiritual dentro de tu iglesia, dentro de tu creencia propia, porque hay áreas en donde lo puedes puede ser. trabajar. Me ha tocado, por ejemplo, que de repente pacientes a mí me pregunten sobre temas espirituales y lo que yo digo es, esta no es mi área, lo que yo te recomiendo es con tu guía espiritual. Ujú. Con tu guía espiritual trabaja Tu esto, acá pastor, tu... trabajamos, exactamente, acá trabajamos la parte psicológica. Entonces, que no se involucren creencias personales. Lo segundo, que no haya juicios. Si tú te sientes juzgado o juzgada por parte de tu terapeuta cuando le compartes un tema íntimo o un tema personal, esto no es correcto, no es válido, porque dentro del espacio de terapia es importantísimo validar lo que el paciente está pasando. Y se relaciona un poquito con el tema de las creencias, porque vamos a suponer un caso muy sensible como aborto. Si una persona está contemplando abortar en un lugar legal, Ujú. obviamente, como terapeuta no puedes ponerte ni a pro ni en En contra. contra, neutro. No puedes decir cosas como, no, no hagas eso, eso está mal, te vas a arrepentir. O tampoco puedes decir, hazlo sin Sí, dudar. aquí mismo, pues no. El trabajo como terapeuta es acompañar para que el paciente tome en cuenta los factores que está viviendo para que tome una decisión. Entonces, si en algún momento sientes que se emite algún tipo de juicio por parte de tu terapeuta, no es muy recomendable y esto es importante que evalúes si realmente te sientes cómodo con ello. Que yo creo que ahí que tocó un buen punto, que es el hecho de emitir juicio de parte del psicólogo, que mucha gente a la fecha cree que ir a terapia es ir a que el psicólogo te diga qué hacer, cuando la Así. realidad es que a la fecha yo pongo el ejemplo del plomero y las tuberías, que tú vas a la ferretería en busca de herramientas y el plomero, en este caso el psicólogo, te proporciona las herramientas para que tú puedas arreglar tus tuberías. Y Sí, mucha claro. gente cree que vas a que el psicólogo te diga qué hacer o cómo hacer las cosas y que tú estás bien y qué chido, y pues la realidad es que no. Ese es un punto también súper importante. A veces tenemos inclusive esta idea o esta perspectiva de que vamos a ir a terapia para que el psicólogo nos diga qué hacer o nos resuelva toda nuestra problemática. Y la realidad, tal como tú lo mencionas, Carlos, es que no es así. El terapeuta te va a acompañar para que tú tomes las decisiones que consideres más apropiadas para encontrar tu estabilidad en ese momento en el que te encuentras. Porque si el terapeuta es el que te dice, haz esto, haz aquello o toma esta decisión, pues obviamente está emitiendo un juicio, una situación personal que no te va a garantizar que vas a obtener el mejor resultado posible. En alguna ocasión me han preguntado pacientes directamente cosas como, ¿Qué hago? ajá, ¿qué hago? ¿La corto o no la corto? Sí, 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 tal cual. Si me dice, yo ahorita voy Sí, aquí la tengo en llamada, tú dime y la corto. Un paciente hace poquito me preguntó, oye Mario, ¿no te dan ganas a veces de decirle a un paciente, haz esto porque esto te va a servir para mejorar? Y no te niego, a veces pasan por mi cabeza ideas de lo que creo que podría servir, pero yo no tengo pero no, la no certeza de que corresponde. esa sea la mejor solución, por lo cual trato de ser lo más objetivo y llevarlo a que él o ella decida lo que cree que es mejor para su proceso y para su vida. Porque, ¿qué pasaría si yo te doy un consejo y resulta que te va súper mal con eso? ¿Sabe qué, psicólogo? La neta es que no, es que lo regó, usted fue su culpa que me pasara esto. Exactamente, tú fuiste quien me dijiste, entonces no me funcionó y por tu culpa estoy así. Yo te pago para que me ayudes. Exacto. O incluso, si sí le funciona, esto puede hacer caer en un tipo de dependencia en donde únicamente espero que el paciente me diga qué hacer para tomar mis decisiones. Una de los objetivos en la terapia es que no se desarrolle una dependencia y que el paciente sea capaz de tomar las decisiones que él considere mejor para su vida, porque en el modelo que yo utilizo, por ejemplo, intentamos que no siempre vengas a terapia. Uno de los objetivos es que dejes de venir a terapia. Y cuando se te da de alta es porque estás consiguiendo tu estabilidad. Entonces, mantenerte enganchado, dependiente, pues claro que no es un objetivo. Ahorita tocó un punto muy importante que lo tengo unas preguntas para más a posterior, pero eh, ahorita hablando de la dependencia emocional, debido a que la gente asume que, o pide
que acuda con usted, que la verdad absoluta, bueno, antes de tocar con la pregunta, es que ni usted como psicólogo, ni el paciente, ni tus amigos, ni tu familia poseen la verdad absoluta. O sea, Definitivamente. no, yo creo que la verdad absoluta no existe, sino que es una experiencia individual Ajá. y el hecho de que acudas a terapia no es que vayas a buscar una verdad absoluta, sino que en base a lo que el psicólogo te orienta y las herramientas que te proporciona, de experiencia, inclusive criterios de compañeros, de familiares, de consejos que tú tienes, en base a eso construyas una verdad propia, no absoluta. Sí, definitivamente. Y aquí quiero complementarlo un poquito con estos, con esas características que estábamos hablando de con qué terapeuta ir o con qué terapeuta no ir. Algo súper importante es que como terapeuta, y esto viene en un libro que se llama El Código Ético del Psicólogo, no puedes atender a personas cercanas, conocidas, familiares, amigos, porque se pierde mucho la objetividad. En algunas ocasiones hay comentarios como, pues es que mi prima es psicóloga, entonces ella medio me dice, tengo un amigo, pero un amigo, un conocido, un familiar, no puede ser tu terapeuta. Eso tiene como explicación algo muy simple. Como terapeuta, intentas ser lo más objetivo y neutral posible con el caso de tu paciente. Y aunque te importa, obviamente, lo que tu paciente está pasando, está viviendo, el no tener Un vínculo beneficia la neutralidad, claro, porque si yo tengo emociones involucradas, pues no va a ser un juicio neutro. exacto, y una manera en la que lo ejemplifico es, si viene una paciente que está viviendo una situación de violencia en su relación de pareja, claro que me va a importar y voy a buscar apoyarla, me importa mucho el bienestar de mis pacientes para que encuentre soluciones, pero no es lo mismo a que si mi hermana viene y me platica lo mismo. Las emociones que están involucradas no permiten tener una objetividad al momento de acompañar a un paciente. Ujú. Entonces es importante que el terapeuta con el que vas no sea tu conocido. Acercando. Y a mí me pasa en ocasiones, Carlos, que de repente me mandan mensaje excompañeros de algún nivel o amistades de algún momento. Oye, tengo esta bronca, ayúdame. Exacto. Y si casi siempre es no puedo atenderte, te Estoy recomiendo que dormido. vayas te recomiendo que vayas con tal psicólogo porque lo puedes canalizar. Entonces, esa es una parte importante. Y con el tema de la verdad absoluta, completamente como tú lo mencionas, la psicología te brinda herramientas al estudiarla para entender el comportamiento humano, para entender y poder predecir inclusive patrones emocionales, pero no te da jamás la verdad absoluta ni el conocimiento universal de todas las cosas. Sigue siendo un ser humano completamente normal. Y aquí entra un tema interesante también, Carlos. Muchas personas a veces por ser psicólogos, piensan que tienes que ser perfecto. Pasa mucho cuando eres estudiante, sobre todo en la licenciatura. Esta frase, si algún psicólogo o psicóloga o estudiante nos escucha, se va a sentir identificado. Cuando estás estudiando, Carlos, psicología, es muy común que en tu familia recibas comentarios como, uy, ni parece que eres psicólogo porque ya te enojaste. O cómo vas a estar triste si tú estás estudiando psicología. Ajá. Lee Y tus apuntes. hay un meme que dice, ¿cómo una persona, un psicólogo se va a poner triste? Lee tus apuntes. Ajá. Pero pues obviamente es súper importante que tengamos muy en cuenta que además de estudiar psicología o ser Son psicólogo, humanos. eres un ser humano y que vives procesos emocionales como cualquier otro tipo de persona. Es tan incongruente el creer que un psicólogo no se va a poner triste o no se va a enojar como creer que un médico no se va a enfermar. Ujú. El que tengas conocimientos no te exime de pasar tus propias situaciones personales. Pues sí, no posees una verdad absoluta, definitivamente. ¿Y cómo desde su perspectiva, cómo separa esos momentos donde dice, ahorita tengo que actuar como amigo y no como psicólogo, porque quiero creer que o sea, con los conocimientos, inclusive no intencional, emite un juicio, no se lo dice, pero ya está pensando desde su interior, de su inconsciente, lo que le está pasando al muchacho. Llego yo, oye Mario, es que pasó esto y lo otro. O sea, ¿cómo separar esa? ¿Te estoy contando como amigo? Ah, te estoy contando buscando que me des una solución como psicólogo. Lo que yo intento mucho hacer, Carlos, es ver mi rol de terapeuta justamente como un rol. Lo veo como un tipo de personaje. Entro aquí y aquí soy psicólogo. Exactamente. Mientras estoy en mi consultorio, soy psicólogo y me meto tanto en el personaje que intento que mi trabajo sea lo más formal posible. Ujú. Intento tener muy acomodado mi consultorio. Trato de tener comodidad siempre con los silloncitos, con una agüita, con Kleenex.
Trato de hacerlo muy formal con la parte de mi recepción, todo trato de hacerlo es como un trabajo formal, que creo que en parte eso me ha ayudado para que sea un trabajo exitoso. Pero cuando salgo del consultorio, yo intento mucho quitarme este chip de terapeuta. Y esto es algo que hablo mucho en terapia con psicólogos. Además de médicos, también tengo varios psicólogos en terapia y trato de hacerles mucho como Hincapié de... este hincapié de que eres un personaje. Y no es mentir, eres un personaje que has preparado para tratar de acompañar a las personas, pero fuera del consultorio, deja de ser psicólogo. Fuera del consultorio eres esposo, eres papá, eres hijo, eres hermano, y ahí te comportas como tal. exactamente. Entonces, cuando viene un amigo o viene un familiar y me empieza a platicar sus problemas, intento escucharlo como amigo, obviamente, y lo que normalmente yo utilizo al final de escuchar la historia, la narrativa, es un em, ¿qué necesitas? ¿Quieres nada más ser escuchado? ¿Quieres que nada más te esté escuchando? ¿O quieres que te dé mi opinión? Entonces ya me dice, no, nada más escuchar, perfecto, pues ya, Ya. ahí se queda. Pero si alguien me pide su opinión normalmente específico, es una opinión como compa, es una opinión como amigo, no es una terapia. ¿Estás de acuerdo? Sí, si no le dices 500 pesos. Sí, si no cobro, obviamente. Y ya así lo entienden y doy mi opinión, que ya es mucho más subjetiva como amigo y no es como tal una psicoterapia. Entonces sí es como mucho aprender a separar, porque también pasa mucho como alumnos de la carrera. Cuando estás estudiando la carrera, Carlos, de psicología, esto pasa comúnmente. Imagínate que estás en una clase que se llama terapia familiar. Entonces, aquí te dicen cosas en la clase de terapia Que te familiar. resuenan en tu casa. Exacto. Entonces dices, mira, a mi familia le podría servir esto. Entonces tú vas a tu casa con toda la intención de apoyar, no lo haces con una mala Y intención. termina siendo un caos. Claro, porque dices, oigan familia, ¿qué les parece si intentamos esto? No, Mario, si tú te enojas y eres muy explosivo y no sé qué, obviamente no tiene una aceptación y termina generando un rechazo. Porque sí hay veces como estudiantes en donde queremos solucionar todo, queremos ver el lado psicológico a todo, y creo que es parte de la formación, pero conforme vas avanzando en tu carrera, pues vas aprendiendo a separar ese tema personal del tema profesional, porque sí son dos cosas muy diferentes. yo creo que el momento, la verdad es que la psicología, yo amo la psicología. En su momento se habló de estudiar psicología y la verdad Sí, es que es un campo que yo disfruto mucho. lo contemplaste, Lo contemplé, todavía puedes. sí, estoy a buen tiempo. Y el hablar con usted y tener esta plática es muy placentero. Y yo creo que ese mismo amor de la gente que va a estudiar psicología por gusto, porque luego está la gente que el primer semestre, porque es que no entra medicina. Que me pasó un tiempo cuando yo estaba en nutrición, que la mitad, no, el 90% de la gente quería medicina, nada más 5 querían nutrición. Entonces, yo creo yo que para hacer un buen papel en tu rol como psicólogo, o más bien como en cualquier ámbito de la salud, es hacerlo con amor. Y mucha gente se plasma en ese amor que empieza a querer resolver todo. Sí, claro, es que sí es una profesión en la que se necesita mucha vocación y sí creo que la psicología es una carrera que muchas personas estudian por no saber qué estudiar. Ujú. Y hay muchos que ahí se dan cuenta que sí les gusta, a lo mejor me pasó un poquito a mí similar, y hay otras personas que se dan cuenta que no, Al final de la carrera, ¿no? a la mitad o al final. Yo siempre digo, en cualquier semestre en el que vayas en el primero, vayas en el noveno, si te diste cuenta que esa no es tu carrera, se vale cambiar de opinión. Sí. Porque si te casas con la idea y es que ya voy a la mitad y no sé, y ya le invertí mucho dinero, mucho tiempo, pues no vas a vivir Bien, contento, ni pleno, ni satisfecho, porque te estás forzando algo que tal vez no va contigo. Entonces, exactamente. esta idea de replantearte es completamente válido en cualquier etapa en la que te encuentres de tu carrera. Sí. Fíjese que yo ahorita he estado tratando de plantearme antes de hacer algo, plantearme, ¿lo hago porque me gusta o porque me implantaron que me gustaba? De acuerdo. Porque muchas veces creemos que queremos ser esto y queremos ser lo otro, pues la realidad es que si te pones a pensar, si lo haces porque te gusta, resulta que es porque es una idea plantada desde, porque de chiquito tu papá te decía que como él es contador, te vas a ser contador. Y llegas a la carrera y la estás acabando porque te inculcaron esa idea, te implantaron la idea de que vas a ser contador.
y eso Claro. va a destruir toda tu vida a largo, corto, mediano plazo. Es que son temas de expectativas. Normalmente es común que los papás tengamos expectativas y se las tratemos de implantar a nuestros hijos, a veces inconscientemente, y esto pasa mucho con las carreras. Entonces, cuando te das cuenta que no siempre es lo tuyo, pues obviamente hay un choque. Y yo agregaría lo que tú planteas, Carlos. Cuando se da una orientación vocacional sobre qué estudiar o qué hacer, normalmente se toman en cuenta varios factores. Uno de ellos es el interés, que es lo que te gusta, que es súper importante, pero también otro es la aptitud, es decir, qué tan bueno eres para lo que te interesa. Porque si te vas por una carrera que te gusta, pero Pero para no, la cual no eres tan bueno, a lo mejor la puedes sacar, pero va a ser un esfuerzo muy grande y tienes que tener en cuenta ello. Y si te vas por una carrera que eres bueno, que tienes la aptitud, pero pero no no te te gusta. interesa, no te gusta tanto, pues vas a vivir amargado, insatisfecho, infeliz. Por lo que se trata de buscar como lo que más se acomode tanto al interés como a la aptitud para que estés haciendo algo que te guste, pero para lo que tengas también habilidades. Que mucha gente cree que porque se le da bien algo tiene que hacerlo toda la vida. Claro, En este caso, vámonos a algo más común, los futbolistas, los hijos de futbolistas, que crecen y, no, es que él tenía todo para ser quien, pues sí, pero aunque con los ojos cerrados te meta 30 goles en medio tiempo, pues si no le gusta, pues no le gusta. definitivamente. Entonces es poner la balanza entre, ok, me gusta esto y tengo que echarle 3 veces más esfuerzo que una persona normal Claro, y voy a ser feliz haciéndolo, porque siento yo que es ese ámbito de, es que no se me da y ya lo dejan. sí, O, es que me gusta esto, pero no tanto. de acuerdo. Inclusive, Carlos, hasta podremos poner otro factor. Hay varios factores, pero otro Ujú, también es el económico. ujú. En psicología, cuando yo empezaba a estudiarla, y creo que todavía es un comentario bastante habitual, era muy común escuchar estas frases como, es que de psicólogo te vas a morir de hambre, de psicólogo no ganas bien. Y estos son prejuicios que nos emitimos, en donde yo creo que como en cualquier carrera, hay personas a las que les va bien, hay otras personas a las que les va más o menos, y otras personas a las que no les va bien. Y hay muchos factores involucrados para que se obtenga un éxito financiero o no. Para poder lograr un éxito económico, un éxito financiero en la carrera de psicología, y yo creo que esto se puede generalizar a muchas, es importante el trabajar, el ser constante, el ser disciplinado, el innovar, el buscar, porque si comienzas a trabajar como terapeuta y quieres que el primer año te vaya súper bien, Pues no va a ser así. en, En en cualquier ningún ámbito. emprendimiento, Ajá, sí. exactamente, en ningún emprendimiento vas a lograr esto. Y tienes que trabajar y ser muy constante para obtener un éxito en cualquier Ujú. trabajo. Entonces, como terapeuta, esta parte de que te vas a morir de hambre, no necesariamente es cierto, te puede ir bien inclusive económicamente en el rol de terapeuta. Pero pues sí, mira, usted lo acaba de decir, que no solamente en psicología, sino en cualquier ámbito es el hambre que tengas de hacer las cosas. Claro, El, definitivamente. el cómo estás dispuesto a tomarte ciertas carencias temporales para tener una estabilidad a corto, mediano, largo plazo. Claro, Porque es un tipo de inversión. sí, por ejemplo, mucha gente que emprende hoy en día espera que a la semana le vaya muy bien. O no, es que no puedo renunciar porque necesito tener un ingreso fijo. O no, es que yo emprendería si tuviera tal camioneta. Si tuviera un café, no, pues así hasta yo emprendo. Y la realidad es que no, sino es qué tan ambicioso eres para hacer las cosas. Sí, y también, insisto, sin dejar de lado que hay factores Económicos, sí. contextuales, económicos que pueden influir, porque a lo mejor nosotros estamos hablando desde una perspectiva en donde Un las cierto cosas, privilegio pudiera ser. exactamente, tuvimos el acceso Ujú. a ciertas cosas y hay personas que a lo mejor en su contexto socioeconómico o No pueden. sociocultural no tienen ese mismo acceso. Entonces sí, hay varios factores Ujú. involucrados. Sí, yo he dicho que la gente, por ejemplo, hablando desde mi caso personal, yo hablo desde un privilegio porque no cualquiera tiene la oportunidad de emprender, de poder renunciar a su trabajo y tener un techo, tener Claro, comida y decir, ok, tengo 100 pesos y son para mí. No puedo emprender cuando tengo responsabilidades, cuando tengo que pagar renta, cuando tengo una familia de enferma, acuerdo. cuando tengo un hijo, porque tengo gente que cuida de mí. Ah, Entonces, el privilegio que tiene la gente al momento de hacer cualquier cosa que mucha gente le dice, no, es que eso es el privilegio. Es que la realidad es que es hacer introspección y decir, es que sí tengo un privilegio. sí, sí, Que no está la mal, verdad sí, pero si tienes el privilegio, pues aprovechalo y exprímelo, claro. porque esas oportunidades, aunque seamos tantos, son muy pocas. Sí, definitivamente. Yéndonos a un rango de que el 1% de la población mexicana gana más de 38,000 pesos.
Ujú. Eso quiere decir que la mayoría del mexicano es de clase baja, media baja, y mucha gente vive al día. Sí, y fíjate, cuando hablamos de estos factores contextuales, esta parte tiene también, regresando al tema de la salud mental, tiene mucho que ver con la salud mental, porque esta ideología, Carlos, que a veces se hace muy común en redes sociales sobre, es que tú puedes con todo y Ujú. si no lo logras es porque no La quieres. meritocracia. Exacto, está muy incompleta, está muy irracional, porque vamos a ponernos en un contexto en donde una persona no tuvo acceso a una educación y solamente terminó su primaria o su secundaria. Hay personas que te van a decir, pero ¿por qué no estudió más? Hay personas Ahí que no pudo. tienen ese acceso y tiene una familia y tiene que trabajar y gana un sueldo mínimo o muy, muy bajo. Obviamente no le podemos decir a esa persona, dale, Échale siempre el lado ganas. positivo, échale ganas, no esté triste, Ujú, porque hay factores que están muy relacionados o muy involucrados con que la persona tenga dificultades en su salud mental. ujú. Estos son temas que a la sociedad, al gobierno, a la cultura, le corresponden también hacer modificaciones. Y aquí es en donde entra inclusive esta parte de la psicología comunitaria o psicología social. Ujú, Se trata de impactar para que existan estos cambios culturales que beneficien la salud mental. ujú. Qué bueno que tocó ese tema porque el otro día vi un video de una persona que entrevistaba en el metro de la Ciudad de México y la persona dice, ¿sabes qué? ¿Cuánto tiempo hay de transporte a tu casa? De ida y vuelta de trabajo. No, pues yo me levanto a las 4 de la mañana, hago 4 horas de transporte, pegar a las 8 o 9 de la mañana, salgo a las 5 y hago 4 horas de regreso. O sea, 8 horas en el transporte para llegar a la casa. Sí. Dice, no veo a mi hija, no, cuando llego están dormidas, cuando me despierto están dormidas. Entonces, la mitad, si no es que más de su día, se dedica en moverse. Y eso nos lleva a un punto muy importante que es la salud mental que se ha deteriorado día con día en el mexicano por esos mismos factores. Sí, hablamos de estos factores y hay muchos que pueden influir. Esto es a nivel mundial y obviamente lo podemos trasladar a nivel Nacional. nacional. Hay muchas problemáticas, pero las más comunes en salud mental son dos que son depresión y son ansiedad. Los niveles de depresión y de ansiedad que existen actualmente en la población son muy, muy, muy elevados. Los porcentajes son grandes e inclusive, como lo hablábamos un poquito al principio, a partir de la pandemia esto se disparó. La pandemia fue un evento mundial súper importante para temas de salud mental, en donde se identificó que en ocasiones inclusive se duplicaron o se triplicaron problemáticas a nivel mundial, insisto, como depresión, como ansiedad, porque fue algo para lo cual ninguna persona estábamos preparados. Entonces, no sé cómo lo habrás vivido tú, Carlos, pero yo me acuerdo mucho que la manera en la que yo me enteré fue, pues, obviamente estaban mucho las noticias en redes sociales. Yo en ese momento daba clases en Ciudad Universitaria y en marzo justamente del 2020 nos dijeron, vamos a adelantar las vacaciones una semana Ujú. y no Ya, regresamos a las clases hasta 2021 finales. 22. Ajá. Sí, Entonces, pasar de repente a un aislamiento sí, es en muy donde no podía salir, las interacciones sociales se redujeron redujeron. muchísimo, tenías que forzosamente estar encerrado. Aquí podemos relacionarlo con algo más. Muchas personas estamos tan habituados a sobreexigirnos, a trabajar en exceso, a presionarnos, que cuando te cambian tanto un sentido de vida que tú le habías asignado a un área y de repente eso ya no está, Te cambian todo. el simple hecho de detenerte a identificar tus pensamientos. A veces nuestra rutina de vida, Carlos, es tan apresurada. Que no te detienes a pensar qué estás pensando. Exacto, me levanto, voy al gimnasio y luego tengo que ir a trabajar y luego con mi familia y luego esto y me duermo. Luego al día siguiente otra vez, mi rutina, y ni siquiera tengo un tiempo para detenerme a introspeccionar, a reflexionar cómo estoy, cómo me siento, cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente. Y obviamente eso tiene una repercusión bastante grande. Que por eso mucha gente dice, es que la semana se pasó volando. Es que no, ya medio año y se pasó volando. Claro, Porque no se toman el tiempo. Bueno, hablo desde un punto personal que me estoy bañando y estoy pensando qué voy a hacer después de bañarme. O sea, no me sí, tomo ni los 5 minutos, 15 de bañarme, de sentir el agua, del jabón, de dedicarme a ese espacio, de claro. 15 minutos, que no me quita nada. Y estoy pensando, que me voy a bañar, me voy a cambiar, tengo que ir ahí, tengo que cocinar, voy a llegar al gimnasio, voy a hacer esto, voy a hacer... Entonces, si todo el día Sí, estás pensando, lógicamente el tiempo va, va a volar. claro, se te va y ni chance te das para ver cómo te encuentras. Entonces sí,
En el mexicano subió mucho estas dificultades y antes de entrar al programa platicábamos tú y yo que esto llevó, eh, yo te platico cómo lo veo como terapeuta. Antes de la pandemia tenía un flujo de pacientes, bueno, ya afortunadamente tenía una cartera de pacientes bastante consolidada, pero desde la pandemia se incrementó la cantidad de consultas Exponencial. a tope, a tope. Ahorita se ha mantenido afortunadamente hasta un punto en donde afortunada o desafortunadamente tenemos que inclusive manejar una lista de espera para los pacientes porque hay una demanda muy, muy, Muy muy alta. grande. Y esto llevó a algo que yo he visto bastante, es a que la salud mental se popularizara tanto que inclusive hasta se puso de moda. En las redes sociales los temas de salud mental están muy abiertos, muy expuestos a diferencia de lo que pasaba hace algunos años. Y esto tiene muchos beneficios como, Como contras. claro, como contras. Dentro de los beneficios, uno de los mejores es que afortunadamente pues se puede Hablar de impactar en mucha población, es un tema que ya se habla de manera muy abierta. A mí me da risa como a veces pacientes me dicen cosas como, Mario, estamos hablando mis amigos y yo de nuestras terapias y no sé qué. Entonces es algo que se habla de manera muy natural, cuando antes era hasta un secreto que nadie sepa sí, que vengo a mi la terapia. consulta. Claro, entonces esto tiene como beneficios que se ha tenido mucha apertura hacia la salud mental. Pero como contras, como situaciones no tan positivas, es que desafortunadamente esto da acceso a mucha desinformación, en donde cualquier persona puede grabar un TikTok, por ejemplo, en donde habla sobre salud mental sin conocimientos de salud mental. Ujú, Esto provoca muchos autodiagnósticos erróneos. Las personas que se autodiagnostican como yo soy bipolar, ujú. ¿Pero porque de por qué? repente cambió de estado de ánimo. Cambio de estado de ánimo es algo Bueno, normal. La bipolaridad es un trastorno psicológico y psiquiátrico que muchas veces inclusive requiere medicamento por lo impactante que es para las personas que lo tienen. También hay muchas personas que se autodiagnostican con trastorno límite de la personalidad, trastorno, TDA. trastorno de déficit por atención, inclusive con cosas como autismo. Y no siempre es una patología o un trastorno. Entonces, a veces esta desinformación mal encaminada no siempre permite que se tenga el conocimiento adecuado. O inclusive también es un medio en donde estas pseudociencias o pseudoterapias que hablábamos se pueden exponer con mucha facilidad. Otro tema muy común, por ejemplo, ahorita, es el tema de las parejas narcisistas. Ujú. Es muy común escuchar en redes sociales sobre, es que tienes una pareja narcisista, ¿sí? Ujú. Y te dan una descripción. Cua- Déjalo. Ajá, cuando, aclaro, hay ahorita en nuestra sociedad niveles de violencia en la relación altísimas. Ujú. Y esto es muy grave. Hay muchas personas, sobre todo varones, que Que ejercen agrede. violencia a sus parejas. Pero el trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno muy complejo que debe de ser diagnosticado con muchos criterios que te establece un manual que se llama el DSM-5. No solamente porque tenga ciertos comportamientos es narcisista. Entonces, el autodiagnóstico no es algo saludable. Tengo Sí, entendido que para diagnosticar a una persona narcisista requiere meses, ¿no? O semanas. se requeriría una evaluación. Hace cuenta que en psicología y en psiquiatría, la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, tiene un manual que se llama DSM, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que se actualiza cada tiempo. Ahorita va en la quinta edición. En este manual, es un manual como de 1000 páginas más o menos, Donde vienen de que vienen, TDA, autismo, vienen todos los trastornos mentales. Ujú. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, también tiene uno que es el CIE-11. Y ahí te especifica, de acuerdo a las características, para poder ser diagnosticado con ese trastorno, tienes que cumplir, supongamos, 8 de las siguientes 12 características. Ya te nombra. Que tengas una temporalidad de 6 meses teniendo síntomas como estos. Que de repente la persona siente como un egocentrismo que no le permite ser empático con los demás. Entonces es una serie de criterios en la cual la persona tiene que entrar para poder ser diagnosticada como tal. Por lo que en este tema de la moda
en la salud mental, El autodiagnóstico. es muy bueno que se expanda y que llegue a muchas personas, pero también es importante el asesorarte de profesionistas, obviamente preparados, para que puedas generar un diagnóstico sobre ese tipo de temas. Y lo mismo es con perdón, lo mismo es con las terapias. Un blog, un podcast, un video en TikTok no sustituye una terapia. Te puede dar información, inclusive si hay información Correcta. valiosa, correcta en las redes sociales, pero no va a sustituir una terapia porque la terapia es un proceso personalizado de acuerdo a las características que el paciente tiene. Cada paciente es muy diferente y tratar de analizar los patrones de comportamiento lleva su tiempo, no es algo que pasa de la noche a la mañana. Me gustaría hacer énfasis en lo que menciona de esta moda, porque creo yo que se ha llevado, se ha pasado de las manos este autodiagnóstico que existe hoy en día, porque ahora todo el mundo se cree psicólogo, ahora todo el mundo se cree profesional de cualquier área, no solamente psicología. Todos asumen que tú estás mal, que yo estoy bien, que, por el acceso a la información. Claro. Entonces la gente al momento de analizar, se mete a Google, pone síntomas de narcisista y Google arroja 5. Oye, es que vi que tu pareja tiene esos 5. Claro. Y otro punto muy importante que dan las redes sociales es la accesibilidad que tienes tú de contar tus situaciones. Sí. Que siento yo que el momento de tú compartir tus experiencias con tu pareja, estás pasando una barrera de intimidad que le está dando a la gente el poder de opinar. Porque al momento tú lo estás publicando y la gente puede comentar lo que ellos gusten. Y la gente cree que por un fragmento de 30 segundos, o lo que ven en redes sociales, es que yo conozco a tu pareja mejor que tú. Es que yo sé que tu pareja así, 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 así. Y la realidad es que Claro. por 35 minutos que, pues no. Y además yo creo que podemos incluir en esto, Carlos, el entender que normalmente las redes sociales, las personas las utilizan en su gran mayoría para compartir o expresar un porcentaje mínimo de lo que son. Y la mayoría no expresa una realidad. Lo que ves en las redes sociales no es lo que la persona es. ¿Estás de acuerdo? Así es. Claro. Sí, es que en eso nos vamos hasta inclusive como con el FOMO, que se puso mucho de moda, que el FOMO, no, que es que no fui a tal fiesta y pasó esto y yo no sé qué fui, si hablaron de mí, si no hablaron de mí. Entonces todo eso Sí, es... y también es interesante. Mira, te lo comparto como yo lo veo. Ahorita las redes, hablando del tema, permiten que se popularicen muchos términos. Ujú, Términos como el ghosting, ujú. el love bombing, son términos que no están dentro de un manual de psicología en México y anteriormente no se utilizaban con tanta frecuencia, pero las redes provocan que esto se expanda. Popularizarlo. Y esto no creo que esté necesariamente mal, porque a lo mejor ayuda para que se comprendan algunas situaciones importantes. Y yo lo que trato de hacer es, aunque no sean parte formal de los manuales, Pero tratar de inculcar. comprenderlas porque hay pacientes que llegan y te dicen, Mario, es que mi pareja me Es lo hizo, bombing, me hizo love gaslighting. bombing". Entonces yo, sin el conocimiento, si no sé, pues obviamente no voy a comprender el lenguaje del paciente. Por Ujú, lo que trato de entenderlo y pasa mucho con pacientes más jóvenes. ujú, Todavía me considero una persona joven, ujú. más o menos joven, pero sí pasa que de repente tengo pacientes como de 20 años o algo así. Entonces te empiezan a utilizar esos términos y para comprenderlos intento como estudiarlo, saberlo Sí. y me ayuda mucho para generar como esta empatía también con la población joven. La mayoría de mis pacientes son jóvenes, tengo excepciones, tengo algunos pacientes un poco mayores, pero sí es necesario, yo creo, ahorita Sí. adaptarte para comprender. Sí, no, llegan y le dicen, no, es que tengo un novio Rottweiler, gaslighting, love bombing, pero yo soy más Black Cat. Haz de cuenta. Sí, no, y sí ayuda el comprenderlo, Ujú, porque si me quedo con la cara de incertidumbre, pues claro que no se va a sentir esta empatía. ajá, Y justamente con el tema que hablamos al inicio, Carlos, al momento de elegir tu terapeuta, si vas con un terapeuta a lo mejor un poco mayor, ujú. y no te sientes tan cómodo al utilizar términos como estos. Pero se genera Exactamente. ese Entonces, vínculo. trata de adaptarte como Sí. terapeuta también. Me gustaría hacer hincapié ahorita retomar lo del estrés y la ansiedad que se ha vuelto tan común en el mexicano. Me gustaría mencionar una estadística del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de abril del 2023. Es un poco vieja, pero no tanto. Es de hecho Era reciente el año reciente. pasado. Nos dice que más del 75% de la población padece de estrés laboral. Estamos por encima de China y Estados Unidos.
Entonces, eso es preocupante porque es un increíble, o sea, si se supone que China es el máster en explotar laboralmente a sus empleados y Estados Unidos pues no se queda atrás con sus salarios quebrados, pues te habla de que México está sufriendo una epidemia a cierto punto. Es que fíjate, aquí regresamos a la parte contextual. Hay muchos factores que incluyen o que influyen para un estrés laboral, pero también son muchos factores culturales. Ujú. Vamos a entenderlo como esto que incluso hasta parece meme de llega el patrón con las Little Caesars Ajá. y vamos a trabajar horas extra, Ujú. ponte la camiseta. En nuestra cultura sí existe una sobreexplotación. La cantidad de horas trabajadas para el ingreso obtenido es terrible y esto provoca mucho un estrés laboral que incluso puede llegar a puntos de desarrollar el síndrome de burnout, que es cuando Ujú. ya te Ya, quemas. Y en Juárez, para no irnos tan lejos, en Juárez una de las principales áreas laborales es la maquila. ujú. Y en la maquila Se sufre mucho de eso. es una presión, una carga terrible. Y esto es prácticamente en todos los niveles. Desde operación hasta gerencias, la mayoría de las personas tiene un estrés terrible. Y pasa algo muy interesante. La mayoría de las veces que van a terapia, las personas, supongamos con una gerencia en una maquiladora de Juárez, no vamos a poner nombres. Tengo ahí muchos de una maquiladora en específica, pero no vamos a quemarla. Ya sabrán de cuál es. Pero en esta maquiladora es tal cual así, viene el ingeniero y luego, no, Mario, es que todo el día tengo que estar al pendiente, entro a las, supongamos, 6 de la mañana y salgo a las 3, pero realmente tengo que salir a las 6 de la tarde y no es opción quedarme menos. Y luego cuando salgo tengo que estar al pendiente del teléfono porque me pueden marcar para solucionar algo, inclusive fines de semana. Esto es muy jodido, Sí. porque realmente el estar siempre atento al trabajo no permite que tu cerebro descanse y se despeje e inevitablemente estar sometido ante ese tipo de presiones laborales va a estar reflejado en tu salud mental. Ujú. Tener tensión muscular, dolores de cabeza, insomnio por las noches, no es Bruxismo, normal. también hay gente que genera Bruxismo, entre muchos síntomas más, no es normal, pero como esto lo estamos llevando tan frecuentemente, pues ni siquiera no nos detenemos, como lo mencionábamos ahorita, para darnos cuenta sí. que el que no puedo dormir por la noche es causado por esta cuestión laboral. Muchas de las veces, inclusive les hago saber esto a los pacientes que para poder tener una mejor salud mental necesitas descanso. Estamos tan involucrados y está tan normalizado que no se permiten tomar esto como Descansar. opción. No, Mario, pues es que no puedo. Entonces llega a puntos en donde se explica tal cual que no se va a encontrar una salud mental si no se hacen cambios. Es como, podemos ser extraña, pero una comparativa con una situación de una relación violenta. Si estás en una relación violenta y quieres encontrar una estabilidad emocional, Pues no es ahí. entonces si continúas con la persona que te abusa o te violenta, no vas a estar bien. En este caso, tu relación tóxica es el trabajo, Exacto, pero hay que entender también, el contexto socioeconómico. y no siempre es fácil, porque justamente vamos a este ejemplo que mencionábamos hace un momento. Sería sencillo decir cosas Cambia de como, trabajo. cámbiate de trabajo, salte de esta relación, pero esto es algo que ya le han dicho Ujú. y no lo ha podido. Muchas veces hay apego, hay dependencia, hay muchas cosas Es que que, ya que estoy se grande, no involucran. puedo conseguir trabajo, estoy enfermo. Exactamente. Entonces hay que ser comprensivos para intentar buscar los cambios que se puedan para generar una estabilidad en la persona. Ujú. Me gustaría mencionar también que la CONASAMA, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, nos dice que el 19.2% de la población padece ansiedad y más del 30% posee síntomas moderados y fuertes. Esto en abril de 2024. Esto ya es mucho más reciente. Sí. Eso quiere decir que un cuarto de la población padece ansiedad y estrés laboral cada vez siendo más común. ¿Cómo cree que ha afectado esto a la calidad del mexicano? Algo interesante e importante con la ansiedad, inclusive con la depresión, para poder, hay que entender que no existe nada más como ansiedad o depresión. Si tú vas a tener un diagnóstico de ansiedad y o depresión, hay que saber que existen diferentes tipos de ansiedad y diferentes tipos de depresión. En este manual del que hablábamos hace un momento, en el DSM, hay diferentes tipos de depresión. Depresión mayor, trastorno depresivo intermitente,
La bipolaridad también tiene un tipo de depresión, la aristimia, que tienen características en común, pero también tienen algunas diferencias. Con la ansiedad es muy similar. Existe la ansiedad generalizada, ansiedad por evitación, fobias específicas, trastorno de estrés postraumático, que es algo bastante similar también. Y depende del tipo de patología que estás viviendo, los síntomas diferentes que pueden estar afectando en tu funcionalidad. Pero justamente algo que se incluye mucho en el DSM es que para poder generar un diagnóstico, tiene que la situación, la condición, influir o afectar en las diferentes áreas de tu vida. Es decir, casi todas las patologías, por no decir que todas, tienen una influencia no nada más en lo personal. Muchas tienden a afectar tu relación de pareja, tu trabajo, Ujú. tu área social, cómo estás con tu familia, tu escuela, tus estudios. Es decir, la mayoría de las condiciones o patologías interfieren en cada una de las áreas de nuestra vida. Que por eso muchas veces la gente, o sea, tú escuchas, la gente escucha depresión y asume que estás en la cama deprimido y hecho bolita y no sales, no Sí, claro. avanzas. Pero hablando de esto, por ejemplo, la distimia, tengo entendido que es un tipo de depresión que la persona hace su vida cotidianamente. O sea, no, La, eh, la distimia tiene como característica principal que son síntomas depresivos, pero son síntomas depresivos largos o muy permanentes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una depresión muy fuerte en cuanto a la intensidad de la sintomatología es el trastorno depresivo mayor. Ahí la intensidad es muy elevada, pero normalmente la duración no es es tan, breve. tan larga, exactamente. Breve nos Bueno, referimos a moderado. 6 meses, más o menos, o poquito más, poquito menos. Pero la distimia es una depresión en donde tal vez en ocasiones los síntomas no son tan intensos, pero esto puedes estarlo arrastrando durante 2 años, 5 años, porque hay varios factores que han influido para que se desarrolle. Ujú. Ojo, si tienes estos síntomas desde hace 2 años, también tienes que ver si hay otros factores que puedan estar influyendo para estos síntomas, porque a veces pueden haber confusiones como por ejemplo un proceso de duelo. Si falleció un ser muy cercano a mí y luego 6 meses después otro, Es y, normal que se produzcan estos. y luego en 2 meses me corrieron de mi trabajo, pues obviamente son factores que naturalmente influyen y se pueden confundir con una distimia. Por ello, insistimos, es recomendable el apoyarse por un profesionista. Y hablando de estos estilos o tipos, variaciones de la depresión y la ansiedad, eh, es más común que los jóvenes reporten ansiedad y depresión, dando, por ejemplo, que el ISSSTE ha reportado que alrededor del 35 al 40% de las consultas son de infantes, esto desde enero de 2024, y siento yo que es algo que hay un crecimiento. O sea, ahorita estamos hablando de que el trabajo y ciertos ámbitos o factores de tu vida como adulto generan estos padecimientos que relativamente resultan normales por la cultura que manejamos nacionalmente y no nacional, pero el infante reporta que más de la mitad de los infantes padecen o están reportando depresión y ansiedad también. Yo creo que sí tiene mucho sentido lo que dices, Carlos, pero también tiene mucho que ver con la visibilización que ya hay sobre los temas de salud mental, Ujú. porque anteriormente, todavía, pero anteriormente mucho más, era muy común que cuando un niño se notara triste o estuviera ansioso, los comentarios pudieran ser cosas como, es un niño, ¿cómo un niño va a tener ansiedad? ¿O por qué un niño va a tener depresión? Inclusive hay todavía algunas personas un poco conspiranoicas que mencionan cosas como, es que nada más quieren encontrarle cosas a los niños y si lo llevas obviamente le van a encontrar algo. Pero aquí esto se basa en algo que se conoce como adultocentrismo. Ujú. Que El adulto tiene la razón nada más. exactamente. Y es como minimizar las problemáticas de los infantes, cuando la realidad es que también hay patologías infantiles o juveniles que son bastante importantes. Hay depresión infantil, hay ansiedad infantil, inclusive hay ideación suicida en algunos niños y darle la importancia a todo esto creo que se ha vuelto un poco más común en la actualidad porque justamente nos vamos quitando de estos sesgos o tabúes que anteriormente existían sobre el área. Y de hecho, pues hasta hay unos programas coloquiales en el mexicano, inclusive La Rosa de Guadalupe, hubo por 2018, 2019 que se hizo meme una frase de
o sea, el programa trataba de un niño que tenía depresión, que su papá no lo querían, no le hacían caso, y se avienta de un segundo piso de la primaria, se hizo una frase, un meme que era, ya no aguanto, ya no aguanto. No sé si llegó a ver el capítulo, No, no, no. y o sea, ya hay un punto donde se está sensibilizando a grado. Eso antes de pandemia, eso quiere decir que empezamos desde antes de la pandemia a visibilizar Sí, todos estos problemas que hay y cómo es que los infantes inclusive pudiera ser un sector que no se le toma atención, pero pudiera ser más afectado por ver problemas en casa, por culpar a los niños de lo que pasa y muchas cosas a sus alrededores. ¿Cómo claro. pudiera yo como papá o como mamá pudiera detectar que mi hijo está teniendo algún problema o Es una muy buena pregunta, Carlos. Fíjate que la mayoría de las veces, cuando yo empecé a dar terapia, justamente comencé con niños y con adolescentes. Ya no, ya trabajo únicamente con adultos. ajá, Pero algo que notaba mucho cuando trabajaba con niños es que el porcentaje más elevado, significativamente, de las problemáticas por las cuales se llevaban a los niños a terapia era por situaciones relacionadas con la crianza. ujú, El ver como hijo violencia familiar, discusiones, el tener omisión de cuidados, son factores que influyen obviamente para las problemáticas emocionales. Entonces, casi todo tiene que ver con los papás. Hay excepciones, pero la mayoría de las cosas tienen que ver con los papás. En esa temporada donde trabajaba con niños, había papás que se involucraban mucho. A mí me gustaba mucho involucrar a los papás cuando trabajaba con niños, pero había papás rechazaban totalmente. que nada más te los iban a dejar así como, arréglemelo. Arre- Obviamente no funciona. Los papás que se involucraban y se integraban en el proceso de los niños, Veían un cambio totalmente. definitivamente. Yo creo que hacer un cambio en los niños es incluso más sencillo que los adultos, porque su sistema de creencias apenas se está formando, pero para ello es importante el involucramiento de los papás. Y como papás, la manera en la que podemos observar, sobre todo esto, entre más jóvenes sean los niños, el niño no va a llegar y le va a decir al papá, papá, sabes que me siento muy triste porque no encuentro un sentido de vida Sí, y obviamente no lo va a verbalizar, pero la manera más sencilla en la que podemos notar que mi hijo puede estar requiriendo algún apoyo profesional es en el cambio conductual. Los niños no siempre expresan tan directamente, pero sí se manifiestan mucho los cambios conductuales. Si tu hijo de repente, de la nada, era muy alegre, era muy abierto y luego de una semana para acá se la pasa llorando, únicamente llega y se encierra en su cuarto, o se la pasa irritable, enojado, explosivo. Estos son cambios conductuales significativos que nos pueden ayudar para darnos cuenta que algo puede estar pasando con el niño. Aquí también es muy importante, desde edades muy tempranas, educar, explicar, preguntar, porque con el adultocentrismo también a veces no profundizamos mucho en cosas de los es que niños. está chiquito, tan no sabe, tan no aprende. Yo soy muy creyente de explicarles desde el año o cuando se pueda lo que está pasando a los niños y los niños comprenden. Te sorprenderías cuando los niños te expresan y te explican cosas cuando tratas de educarlos, obviamente de esta manera tan abierta. Pero el creer que no me va a entender o no sé si preguntarle esto, no siempre permite el comprenderlos. ¿Qué es lo que hablamos de la opinión que tengo de que todos acudan a terapia? Más que nada, siento yo que no se acude a terapia, sino que como papá, que, no, que volvemos a la parte que no hay manual para ser papá, ni estar exento de errores. Como papá, pues siempre vas a cometer errores, pero tratar de darle las herramientas a nuestro hijo o a su hijo para que pueda entender qué pasa con él, por qué se enojó, por qué... Sí, sí, y mira, aquí hay un punto importante. Sí, definitivamente nunca se va a conseguir una paternidad o una maternidad perfecta. Ujú, Obviamente van a haber factores que puedas mejorar constantemente como papá o como mamá, por más preparado que estés. Pero hace no mucho tiempo fui a una conferencia de una psicóloga infantil que era de crianza respetuosa y ella explicó algo interesante que a mí me hizo mucho sentido. No hay un manual como tal, y esta es una frase muy común, pero a diferencia de las generaciones anteriores, los papás actuales tenemos muchas ventajas que nos permiten intentar hacerlo un poquito mejor. Por ejemplo, nuestros papás, mis papás, mis abuelos, la manera en la que aprendieron su crianza era con lo que recibieron.
Ellos recibieron un tipo de crianza La fueron y la impartiendo. replicaron, a lo mejor intentaron romper algunos patrones, pero anteriormente no había tanto acceso a la información como la hay hoy. Y hoy, aunque no hay un manual, hay Acceso a la información. algunos libros, pero tenemos una cantidad de acceso a la información muy grande que nos permite tener una comprensión mucho más directa de cosas que podemos hacer para nuestra crianza. Ujú. Leer libros, ir a terapia, el ver inclusive, escuchar podcasts lo más profesionales que se puedan, son herramientas súper importantes que nos dan estrategias para poder ejercer nuestra Sí, paternidad, perdón, de la manera más respetuosa que se pueda. Hoy, por ejemplo, y a lo mejor hay quienes no van a estar de acuerdo, pero sabemos que criar a los hijos con golpes no es funcional, no es funcional. Hay estudios de neuropsicología que hablan de que el utilizar violencia física en la crianza ah, retrasa la maduración de algunas áreas del cerebro, por lo cual no es funcional. Y hay quienes están a decir, esto es típico. Sí, pero yo así fui educado y mira, me estoy bien. pues así bien, bien. Es cuestionable, es cuestionable. Y ya no funciona una educación con golpes. Ajá. Anteriormente, no es justificado, pero no había tanto acceso a la información y podemos más o menos comprender. Pero hoy aferrarnos a estos estilos de crianza tradicionalista, pues obviamente está obsoleto Sí. y no permite tener el mejor de los desempeños posibles. Insisto, no lo vas a hacer perfecto como papá ni como mamá, pero puedes intentar mejorar constantemente con este acceso a la información. Sí, no, es que ahorita antes del podcast, antes de que llegara usted, estaba hablando con mi hermana y le estaba contando la entrevista y más o menos, y me dice, oye, ¿por qué lo haces? Me dice, ¿por qué es la entrevista? Le digo, es que hay mucho gurú del bienestar y de la paternidad y todo esto, digo, que no sabes qué formaciones tiene Claro, como educador y el hecho de que se dé la oportunidad en esta ocasión de poder ser un podcast más o una entrevista más, pero con alguien profesional en el tema que tenga estudios que lo respalden, da una oportunidad a que la gente que está buscando esta información llegue al lugar correcto, que no llegue al lugar de la meritocracia, del chilganismo, del tú puedes, tú esto, porque muchas veces no es que sea nada más echarle ganas, sino que lo que hablamos ahorita del contexto social de la persona. de acuerdo. Y justamente ahí es donde se hace esta crítica que hablamos al principio sobre los coaches. Ujú. Eh, no sé qué tanto meterme ahí, pero vamos a sintetizarlo de la siguiente manera. El echarle ganas, el verle todo lo positivo, el creer que todo está dentro de tu control, entra dentro de pensamientos irracionales, porque no basta únicamente con echarle ganas. Es importante quitarnos la idea de que siempre vamos a estar felices, contentos, bien, porque esto sería minimizar la importancia y el objetivo de las emociones completamente naturales. Entender que como ser humano va a haber ocasiones en donde te sientas triste, Es normal. enojado, tengas miedos, te frustres, te estreses, te hartes, te canses. Es natural. El creer que estar bien es siempre estar feliz, siempre sonriente, es tan disfuncional como estar del otro lado. Sí, Cada emoción tiene un por algo objetivo, existe. exactamente, tiene un objetivo dentro de tu sistema y permitirte que se sientan es súper importante. Muchas de las terapias de la nueva generación se basan en eso, en Ujú. permitirte aceptar y comprender que hay emociones y que como seres humanos estas emociones tienen objetivos y son funcionales, te ayuda para no reprimir algunas de ellas. Entonces sí, es importante sentir. Sí, me gustaría tocar unas preguntas respecto al adolescente. Ahorita estamos hablando de los infantes, pero me gustaría que yo creo que es la población que más puede alcanzar este tipo de videos, de entrevistas, aprovechando para hacer un contenido fundamentado. Yo como adolescente, ¿qué consejo me podrías brindar? Obviamente fuera de la terapia, sino un consejo objetivo en el cual para poder lidiar con una situación como psicólogo, ¿cómo le puedo decir yo a alguien, sabes qué? Acude a terapia. Fíjate que actualmente únicamente trabajo en terapia con personas mayores de edad. Ujú. Hasta hace no mucho tiempo todavía trabajaba con adolescentes, ya no con niños,
Pero una de las cosas que yo veía mucho con los adolescentes, y creo que eso influyó para que dejara de trabajar con ellos, es que yo creo que los adolescentes en terapia muchas veces son de la población más compleja, porque cuando llevas a un niño a terapia, pues al niño te lo puedes ganar fácilmente. Ujú. Puedes hacer un rapport, generarle una confianza y al niño te lo ganas fácilmente. Cuando trabajas con adultos, el adulto va voluntariamente para trabajar las situaciones que identifica que quiere mejorar. Ajá. Pero el adolescente, Pero la mayoría de los adolescentes que van a terapia van porque los papás los llevan. Y como es la adolescencia, una etapa esa de rebeldía. tantos cambios, con mucha rebeldía, muchas veces el ir casi forzados por parte de los papás, eh, provocaba que la mayoría de las veces los adolescentes fueran a terapia así como que, sí, no, con un desinterés. Más o menos. Entonces, yo considero que tengo una buena manera de relacionarme con los adolescentes, creo que tengo una manera de hacer una alianza terapéutica y con la mayoría lograba como esta apertura y este Ajá. involucramiento porque les intentaba explicar algo que era muy cierto, que es muy cierto. La terapia yo la centro cuando trabajaba con ellos en lo que el adolescente quería trabajar y quería mejorar. Porque la mayoría de las veces la perspectiva del adolescente era esta de que mis papás me traen porque dicen que no me porto bien o porque dicen que yo esto y yo aquello y esto y esto. Cuando, así como lo hablamos con los niños, las características del adolescente normalmente tienen mucho que ver con su entorno. Entorno. Entonces, cuando yo les hacía ver que en la terapia nos íbamos a enfocar en lo que él considerara o ella considerara, Se tienen confianza. exactamente, se abrían y a veces hasta intentábamos involucrar a los papás para hacerles saber también a ellos que ellos tenían que poner de su parte para generar cambios. Por lo que con los adolescentes yo sugeriría que se dieran la oportunidad de ir a terapia porque el terapeuta o la terapeuta trabaja prácticamente para ellos. La intención es ayudarte a encontrar una calidad de vida en donde puedas ser mucho más funcional, en donde puedas estar mucho más estable. Como adolescentes, sí pensamos la mayoría de las veces, Carlos, y nos pasa a todos, que ya sabemos todo y para qué nos van a decir si yo sé lo que me pasa, pero el recibir un acompañamiento profesional te puede ayudar para que en esta etapa de tantos cambios puedas encontrar una estabilidad. Tengamos en cuenta que como adolescente estás en un proceso de cambios físicos, hormonales, tus gustos cambian, tus Sociales. redes sociales. Normalmente hay una sensación de independencia en donde te intentas alejar de tus papás naturalmente y los amigos se vuelven como Tu círculo. el grupo, el círculo más cercano. Entonces, esto provoca un duelo. El estar en la adolescencia provoca un duelo porque ya no eres un niño. Y como duelo, como cualquier duelo, esto a veces sin darte cuenta te hace sentir irritable, Rechaza. estás molesto, sientes que nadie te comprende, sientes tristeza. A veces es verdad. Esta frase de es que nadie me comprende. Yo le digo a los papás de los adolescentes, es que es cierto. Porque aunque tú ya viviste esa etapa como adulto, tu adolescencia Fue diferente a la de él. hace 20 años es muy diferente a la adolescencia de ahorita. No podemos comparar cómo vivió un adolescente hace 20 años, en donde no habían celulares inteligentes, a cómo vive un adolescente en la actualidad con todo este acceso a la información, con tantos cambios sociales e ideológicos que existen en el momento. Normalmente la sociedad va evolucionando, va cambiando, y no se puede hacer una comparación con cómo lo vivimos. Entonces, si como adolescente te sientes confundido, te sientes estresado, te sientes molesto, algo que ayuda mucho es sí acercarte a tus redes sociales, las amistades son importantes, pero también tratar de buscar las herramientas o la manera para acercarte a la familia. Hay excepciones, hay familiares que no siempre lo permiten, pero no dudo que haya uno, dos, tres familiares con quien puedas sentirte cómodo para expresar situaciones personales. Y, muy importante, el permitirte recibir apoyo desde una edad temprana te abre mucho el panorama. El psicólogo, perdón, el psicólogo, la psicóloga no te va a juzgar, aunque te encuentres en un momento complicado, no te va a juzgar. Y aquí sí, yo sí recomendaría como adolescente acercarte a psicólogos jóvenes, creo que te haría sentir un Con poquito más más en conexión. confianza, claro.
Y por último, antes de pasar a unas preguntas que tengo aquí apuntadas, me gustaría, siendo yo adolescente, ¿cómo me quito este miedo de esta vergüenza de decir que padezco o padezco ansiedad, tanto en el círculo social o el miedo de acudir a terapia? Esto lo hablo desde un punto personal que me pasó en mi adolescencia, bueno, en pubertad, que al momento de yo acudir a terapia eran comentarios, yo me iba de la prepa para acudir a terapia y me decía, vas a loquero. Entonces, lo que yo hacía no hacía ignorarlos. A la fecha fue que ¿Cómo te lo quitaste? ignorándolos, viendo el resultado que había en terapia, que me ayudaba en todos mis círculos sociales, pues fue lo que me quitó la vergüenza de decir o de hacer. Y a la fecha un compañero después se me expresó conmigo, ¿sabes qué? Ocupo terapia, ocupo esto. Entonces, muchas veces la gente que más te critica es la gente que más lo necesita. Sí, definitivamente. Yo creo que la mejor manera de irte quitando como estos estigmas es intentándolo. Porque inevitablemente te vas a topar con personas que puedan juzgar. Esto pasa también mucho en algunos círculos familiares. Ujú. El estar en la reunión familiar y que de repente los tíos digan, mira, este es el que va con el loquero, este está loquito, uy, ya no diga nada. Esto te puede afectar, sí jode, obviamente el Sí. estarlo recibiendo constantemente, pero entender que las personas que opinan de esta manera lo hacen mucho más desde su ignorancia, desde su desconocimiento, nos ayuda para no darle una relevancia tan grande a ese tipo de comentarios. Y el intentarlo te puede abrir un poquito este panorama para darte cuenta que no es algo en lo absoluto que te vaya a afectar, sino al contrario, lo que se busca en la terapia es tener una mejor calidad de vida en la que trabajes tu salud mental y esto puede impactar en cada una de las áreas de tu vida. Y súper importante también con esto, y si ya intentaste una vez y no te sentiste cómodo, o van dos psicólogos con los que no has tenido una buena experiencia, yo siempre sugiero inténtalo hasta que encuentres el adecuado para ti, con el que te sientas cómodo, con el que hagas esta alianza terapéutica, porque pueden existir. A veces tenemos que experimentar en varias ocasiones, pero puede llegar uno o una con el que sientas esa conexión que te permita avanzar. Ok, me parece perfecto. Me gustaría entrar a unas preguntas que tengo aquí anotadas, ya yéndonos un poquito más fuera del estrés, de la ansiedad, sino un poquito más polémicas, si quiere catalogarlas. Eh, Cristiano o Messi. Cristiano 100%. Pudiera ser una de ellas, ¿es posible ser completamente feliz en la sociedad actual o estamos programados para la insatisfacción? Creo que eso tiene que ver con lo que mencionamos ahorita. Hay que entender que la felicidad es una emoción. Entonces podemos sentir momentos felices, pero es imposible siempre Ser estar plenos. felices. Hay diferencia entre plenitud y felicidad. Ok. La felicidad es esta emoción que sentimos cuando hay situaciones agradables y nos permite disfrutarla. Y la plenitud la podemos encontrar como encontrar un equilibrio con cada una de nuestras áreas de vida que nos haga sentir satisfechos. Se puede encontrar una plenitud, sí, pero teniendo en cuenta que todas las personas pasamos por diferentes etapas. La normalidad, por llamarla de alguna manera, Carlos, es que la mayor parte del tiempo estamos neutrales, con momentos felices, momentos tristes. Entonces, esto es la normalidad. Ujú. Pero puedes tener una plenitud, obviamente, encontrando soluciones para las áreas de tu vida. Y yéndonos de la mano con esta programación, como ahorita se mencionó, el programado para la satisfacción, me gustaría mencionar que hasta qué punto las redes sociales afectan la salud mental de las personas. Las redes sociales no podemos catalogarlas como buenas o malas. Son herramientas, son instrumentos que inevitablemente forman parte de la sociedad actual. Tienen contras, obviamente. Muchas personas tenemos adicción sin darnos cuenta a las redes Sí. sociales. La cantidad de tiempo que le dedicamos no siempre nos permite hacer otras cosas como mejorar hábitos, convivir con algunas personas, pero también tienen cosas benéficas y intentar utilizarlas o aprovecharlas para nuestro bienestar puede hacer que se tenga un equilibrio siempre y cuando no nos vayamos a los extremos. Y se pudiera decir que estamos viendo una epidemia de trastornos mentales debido a esta exposición. No, no, no considero que se desarrolle una epidemia. Creo que hay nuevos retos, hay nuevas situaciones que anteriormente no existían Ujú. a partir de las redes sociales, pero no creo que sean las principales causas para trastornos mentales en la actualidad. Por ejemplo, ahorita mencionamos que viene un apogeo de la salud mental,
viene una mejor comunicación respecto a la salud mental, una moda, como mencionamos. Eh, ¿Pudiera considerarse la terapia como elitista de Eh, bienestar mental? refiriéndote al acceso que se tiene a la terapia. Ajá. Ir a terapia no, no es elitista porque hay diferentes tipos de terapia, inclusive basadas en un tipo de em, costo de nivel socioeconómico. Ujú, El promedio en terapia sí es un poco caro, si lo contemplamos con algo que se hace semanal o quincenalmente, pero hay muchas organizaciones, hay muchas asociaciones, hay muchas instituciones, inclusive psicólogos independientes que trabajan a costos bastante ujú. accesibles. Y me gustaría mencionar en esta parte de si la terapia es elitista o no, que muchas veces no es que sea cara la terapia, sino que decidimos no gastar en la terapia. Yo creo que esto se puede evaluar igual tomando en cuenta el contexto. Ujú, Si nos vamos a un promedio del costo en terapia, para una parte de la población sí, sí es cara. ujú. Pero si tienes dentro de tu acceso el cómo pagar ese costo, sí se puede convertir en una inversión. Pero inclusive, si no tienes ese acceso, sí hay terapias que son mucho más accesibles económicamente. Por ejemplo, vamos a utilizar este recurso. En la UACJ, en la universidad, hay una, hay un área que se llama SUAPSI, es Servicios Universitarios de Atención Psicológica, si mal no recuerdo, que el costo es muy bajo. Entonces, el quedarnos con esta idea de, es que yo no tengo 500, 600, 700 pesos, no sé cuánto cobre tu terapeuta. Bueno, sí sé cuánto cobra tu terapeuta. Si yo no tengo esta cantidad de dinero, Ajá, por eso no voy a terapia, ¿ok? Pero hay otros recursos. hay muchos lugares en donde sí puedes tener acceso. Inclusive hay asociaciones civiles que dan terapia de manera gratuita, por lo que, aunque no hay tanta difusión, se puede encontrar y no necesariamente tiene que ser elitista. Y por ejemplo, ahorita mencionando que el propio, si la terapia es cara o no es cara, o si todos tienen acceso a esta, volvemos a la parte en la que alguien dice, no, es que yo no voy a terapia, pero un gurú de TikTok me dice, le pago 150 pesos y me da consejos de vida. Y me gustaría entrar a esta pregunta de si los libros de autoayuda y los gurús del bienestar son perjudiciales actualmente, o sea, la desinformación que poseen y cómo la imparten como si fuera la verdad absoluta. Pues puede haber ocasiones en donde sí hay ciertas cosas que te sirvan, Ujú, no está mal, las puedes utilizar, pero basar nuestro bienestar o nuestra estabilidad únicamente en eso, obviamente no te va a llevar a un bienestar. ujú, Podemos entenderlo, inclusive, Carlos, como un bienestar tal vez inmediato o muy rápido, pero que no perdura, porque obviamente no tiene una base, no tiene un seguimiento, no tiene una raíz para entender todo lo que pasa contigo de manera individualizada. Veámoslo inclusive hasta de una manera como un efecto placebo. ujú. Si tú, no, ese ya no lo voy a utilizar, si tú escuchas a un gurú como los mencionas o lees un libro de autoayuda, puede que te sirva hasta por un efecto placebo. El efecto placebo consiste en que desde el momento en el que tú te mentalizas en que está haciendo, Te ayuda. ajá, en que te está ayudando, sí te puede ayudar, Ujú. pero a lo mejor de una manera muy superficial que no va al trasfondo del por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo. Y por ejemplo, usted como desde un punto, una recomendación profesional, Sí. pudiera determinar un libro para alguien de que, ¿sabes qué? O sea, yo sé que hay mucha basura de libros de autoayuda. ¿Cuál pudiera ser un buen libro para orientarme? Yo creo que dependería de cada caso, porque no hay, justamente como lo mencionabas, no hay un libro mágico que solucione todos los problemas, entonces sería como enfocarlo en la situación de cada persona para poder dar una recomendación de algún libro en específico. Ahorita alguien pone la Biblia. ¿Creen en Dios? ¿A quienes les puede servir la Sí. Biblia? Y me gustaría, hablando de que, es que todo, siento yo que todo tiene una cadena, o sea, todo a fin de cuentas se conecta a lo mismo. Eh, ¿Es la depresión una epidemia de nuestra época o resulta una excusa para evitar enfrentar los problemas de la vida? ¿A qué me refiero con esto? Pudiera sonar desde un punto de vista de no creo en la depresión, no creo en la ansiedad, sino que hubo un momento de mi vida, hablando desde un punto personal, en la cual yo utilizaba la etiqueta
de depresión y ansiedad para excusarme de las cosas. Eso pues lo aprendí, lo trabajé, lo cambié, pero me gustaría saber qué pudiera opinar. Yo creo que no es ni una ni la otra, porque para considerarse epidemia creo que tiene que ser clasificada por alguna organización ¿Organización? como la Organización Mundial de la Salud, pero tampoco creo que necesariamente sea una justificación para dejar de hacer cosas o hacer algunas otras en todos los casos. Y este es un tema que se tiene que trabajar con mucha sensibilidad, porque si dijéramos, sí, sí es una manera en la que las personas tratan de deslindarse de sus responsabilidades, Demeritamos entonces la depresión y la ansiedad. exactamente. Y esto es lo que hacen muchas personas cercanas a las personas que viven depresión. Ujú. Esta idea de, imaginemos que la depresión es un trastorno en donde como síntoma en algunas ocasiones es no tener fuerza ni poderte levantar de la cama, Ujú. y es real, y esto provoca que mamá y papá te digan, Huevón, no quiere hacer nada, exactamente, échale ganas. nada más estás utilizando tu depresión o tu ansiedad para no hacer las cosas en la casa y por eso no limpiaste el Ujú. baño. Esto es una minimización y una invalidación. Y la persona que está pasando la depresión, literalmente, hay ocasiones en donde no puede levantarse. Entonces, estar batallando con esta condición y además recibir estos comentarios, esto provoca que, y además de los síntomas de depresión, algunas personas se sientan culpables. No puedo, entonces sí tiene que ver conmigo y te estás dando cuenta que no puedes levantarte y no está 100% de tu control y le sumas estas etiquetas o estos juicios morales. A lo mejor puede haber algunas personas que en ocasiones lo utilicen, eso se puede trabajar en terapia para buscar soluciones, buscar alternativas, pero no podemos generalizar y decir que en todos los casos sea una excusa para liberarte de algunas funciones. Ok, se traía una idea y se me acaba de ir, pero me gustaría también, dando un ejemplo más popular que pasó recientemente, yéndonos a la casa de los famosos, que pudiera ser, sí, la depresión un botón que se prende y se apaga. No, definitivamente no. Hay que tener muy en cuenta algo. La depresión no es algo que ninguna persona elija. No hay, Ay, ¿qué quiero? no hay una persona que diga, yo quiero ser depresiva. Ujú. La depresión es una condición que llega indiscriminadamente, independientemente de tu condición social, de tu género, de... La depresión no discrimina. Cualquier persona puede sentir depresión. Y como no es algo obviamente agradable, no es algo que puedas controlar voluntariamente. Para poder trabajar la depresión, dependiendo del tipo de depresión, perdón, eh, necesitas saber cómo enfocar. Hay personas que están en depresión y que con terapia pueden encontrar la estabilidad, y hay personas que requieren inclusive apoyo de medicamento. El medicamento, normalmente psiquiátrico, existen dentro de los diferentes tipos de medicamento, una, cata- una categoría Ujú. que se llaman antidepresivos. Justamente los antidepresivos consisten en que de manera química se intenta regular la segregación de algunos neurotransmisores que se asocian a la depresión. Entonces, si hablamos de que inclusive tiene factores químicos orgánicos, pues no puedes a voluntad apagarlo o prenderlo porque está fuera de tu control. ¿Y dónde trazaría la línea entre el tratamiento psicológico y el uso de medicación psiquiátrica? Normalmente hay situaciones de depresión que se pueden trabajar con pura terapia, que vas trabajándolo y que encuentras resultados, la persona puede generar cambios que le ayuden a regular lo que está sintiendo y se sale. Pero hay otros en donde cuando la depresión es muy persistente o la intensidad en la que se encuentra no le permiten a la persona hacer cambios, inclusive esto también pasa con la ansiedad, es cuando se contempla el apoyo psiquiátrico. Y aquí quiero mencionar algo importante. Si para la psicología, Carlos, hay personas que todavía tienen mucha resistencia, Para la psiquiatría mucho más. hay gente que todavía cree que los psicólogos son para locos. Cuando menciona psiquiatría, las personas Manicomio. ya se sienten acá con una camisa de fuerza en un hospital psiquiátrico, pero la realidad es que la psiquiatría es una herramienta de apoyo muy buena y muy funcional para los casos que se necesitan
en donde la sintomatología es muy grande, Claro. el origen puede ser orgánico o donde la resistencia al tratamiento es bastante duradero. Ujú, Entonces, quitarnos estos estigmas nos ayuda porque muchas de las veces el tratamiento es en conjunto. ujú. Varios de los pacientes que yo atiendo y que lo requieren están con psiquiatra y además están conmigo. Y el trabajo es mucho mejor, mucho más fluido. Claro, porque supongamos que en terapia vemos que necesitas hacer cambios conductuales, pero y sales del consultorio con esta mentalidad, pero llegas a tu casa y no tienes fuerza, Tú estás no te lo permites. desmotivado, no puedes. Entonces a veces requerimos este apoyo de medicamento para Es regular un darte la poquito. estabilidad y poder trabajar. Exactamente. Y con, sí, con la psicología hay mitos, con la psiquiatría mucho más. Hay gente que tiene miedo de medicarse porque cree que lo va a usar para toda su vida, que creen que van a hacerse dependientes, pero la mayoría de los tratamientos psiquiátricos son temporales y el psiquiatra traza un plan de trabajo en donde eventualmente el medicamento se retira para que puedas continuar con tu funcionalidad. Ujú. Por lo que definitivamente creo que es una herramienta de apoyo muy útil cuando es necesario. Y hablando sobre el apoyo de la psicología como la psiquiatría, ¿existen riesgos de crear pacientes que nunca suelten la psicología? O sea, que no logren independizarse del apoyo psicológico. Cuando en el modelo que yo utilizo, Carlos, en la primera cita o las primeras citas intentamos crear algo que se llaman objetivos terapéuticos. Los objetivos terapéuticos es qué quieres alcanzar tú con este proceso. Normalmente las terapias van enfocadas en lograr estos objetivos y se supone que cuando los objetivos se cumplen, Se puede dar de el alta al paciente paciente. se da alta, ya no es necesario que vengas de una manera como estandarizada. Cuando se hace eso, yo normalmente dejo a los pacientes opciones de sesiones de contención o, si en algún momento se requiere, regresar a la terapia para trabajar alguna otra situación. Entonces, la intención es que no, que el paciente no esté en terapia constantemente siempre, pero pueda tener acceso a la terapia cuando lo considere necesario. Porque tal vez en este momento ya alcanzamos los objetivos, pero mañana pasa algo que te desestabiliza nuevamente Y acudir a terapia. Y se vale. y se No vale, significa que que volviste a caer, que hubo una claro. recaída. O, Y en caso de que existiera, no está mal. definitivamente, o incluso hay veces en las que se da de alta y algunos pacientes vuelven en 6 meses nada más para un seguimiento y ver cómo están. Entonces también puede ser algo funcional para los pacientes. Me voy ahorita a desviar un poquito de todo eso del apoyo emocional. Y es una pregunta mía. Que es la infidelidad una señal de inmadurez emocional o una parte inevitable del desarrollo humano? Acá hay en personal, ¿no? Arroba. Sí, fue un giro muy drástico. ¿Cómo era la pregunta? ¿Es la infidelidad? ¿Es la infidelidad una señal de inmadurez emocional o una parte inevitable del desarrollo humano? Yo creo que igual ni una ni la otra respuesta. La infidelidad es un fenómeno que puede surgir a partir de varias situaciones dentro del contexto de una persona. Porque si nos vamos como conducta, hay diferentes situaciones que pueden provocar que una persona genere una infidelidad. En principio tendríamos que comenzar definiendo qué es una ¿Qué infidelidad, consideras? porque estamos en una sociedad en donde Ya hay microinfidelidades y sí, microinfidelidades. pero en nuestra sociedad hay una idealización sobre el tema de la exclusividad de la monogamia. De la monogamia. En nuestra sociedad se nos inculca la monogamia como el estilo de vida tradicional y esto va inculcado por situaciones personales, familiares, legales, religiosas y la mayoría de las personas vamos creyendo con esta idea. Pero también, y creo que esto cada vez tiene mucha más apertura, hay personas que practican la poligamia de una manera natural. Ujú, Los temas de relaciones abiertas, por ejemplo, ahorita están muy comunes y entonces el tema de la infidelidad variaría mucho en cuanto a su comprensión. ujú. Si tomamos la infidelidad como hacer cosas fuera de los acuerdos que creamos como pareja, pues no podemos estandarizar hacia una sola situación. Puede ser, sí puede ser por inmadurez emocional, también puede ser por experiencias que has tenido anteriormente en donde no has podido romper patrones. Si creciste en un ambiente en donde era común que tu mamá o tu papá fueran infieles, puedes tener una Tengo una repetición tendencia. de patrones, pero también puede ser por situaciones que vives dentro de tu relación. Ojo,
nunca es justificable Infidelidad. lo que tu pareja hace para justificar tu infidelidad. Sí, porque tan fácil es decirle, ¿sabes qué? La verdad es que Si no quiero estás estar con otra satisfecho, persona, quiero exacto, conocer más gente, probar experiencias, claro. y nunca, o sea, se entiende, pero tampoco va a estar aguantando infidelidades nomás porque, ay, pobrecito, sus papás fueron infieles. Definitivamente, definitivamente. Entonces, si no concuerdan los acuerdos que tienes con tu pareja, pues lo mejor es replantearte qué haces dentro de esta relación. Porque inclusive, pues, se pueden establecer nuevos términos en la relación. Sí, El abrir la relación a conocer nuevas gentes, pero mantener cierto vínculo. claro, pero importante mencionarlo siempre y cuando los dos Todos estén de estén de acuerdo, acuerdo. porque no vas a ver tu relación escondidas, Ok. porque ahí Yo ya, la abrí. ya no sería el acuerdo y es donde entraría el tema de la infidelidad. Ujú, Y son temas que también se pueden trabajar en terapia de pareja. ujú. En la terapia de pareja, justamente este es un tema muy común, el tema de las infidelidades. Y hablando un poquito más sobre esas nuevas generaciones, acceso a la información, nuevas ideas en las relaciones, nuevas situaciones que se presentan conforme avanza el tiempo, eh, me interesaría saber, eh, ¿hemos normalizado la ansiedad hasta el punto de que cualquier nivel de estrés es visto como patológico? El estrés y la ansiedad son diferentes, inclusive puede haber un tipo de estrés funcional. Ujú. Por ejemplo, si yo el día de mañana tengo una conferencia y no la he terminado, Y eso va a es normal estresarme. que esté Sí, estresado. Tengo una tensión, esté como desesperado, porque el estrés inclusive nos ayuda para procurar hacer cosas, productividad. ser productivos. Si no tuviéramos estrés y Ah, pues todo te valdría madre. Sí. exactamente, entras en un descuido de actividades importantes. No, tenía que ir a una entrevista. Ay, eso no es estrés, nada, ya ni pedo. Ya. Sí, pero la ansiedad es una situación completamente diferente. Ujú. No toda la ansiedad inclusive es patológica, la ansiedad se vuelve patológica cuando comienza a interferir con la funcionalidad en las diferentes áreas de tu vida. Sí, me gustaría hacer hincapié en la misma pregunta referente al hecho, fuera del profesionalismo, de la consulta, sino como el hecho de que así como decimos que está de moda, ahora todos tienen ataques de ansiedad, todos tienen ataques de pánico. Un ejemplo, o sea, un estrés de exposición, fui a hacer una exposición a la escuela y me quedé parado y pues son nervios normales, son nervios que cualquier persona se presentan ante situaciones donde no estás acostumbrado y la gente las mete o las arroba al, a la ansiedad, al ataque de pánico, que son, siento yo que son cosas que sí, la ansiedad es una emoción que vivimos día a día. Cualquier persona tiene niveles de ansiedad al momento de que va a pedirle a alguien que se case con él, que le va a pedir que sea su novia. Entonces, ¿deberían los jóvenes aprender a enfrentar las ideas incómodas o se les debe proteger de ellas? Obviamente un aprendizaje siempre es útil porque esperando que no lo necesites utilizar, tener como ciertas herramientas para poderlo afrontar te ayuda para situaciones inciertas. Tengamos muy en cuenta, Carlos, que aun cuando intentamos hacer las cosas lo mejor posible, estamos expuestos a que pasen cosas fuera de nuestro control que nos afecten. Ujú, Entonces, tener estas herramientas de prevención siempre puede ayudar bastante para poderlo regular. En el caso que mencionas de una, un pánico escénico, ujú. no siempre es ansiedad, también puede ser estrés, pueden ser muchos factores que influyen, pero sí hay un tipo de ansiedad que es la ansiedad social, en donde las personas se pueden paralizar cuando están expuestos ante eventos sociales, como lo puede ser una exposición. Pero eso mediante un diagnóstico de un psicólogo, no decir, ah, Preferentemente. Sí, tengo claro. ansiedad social, es el otro, porque es que es lo que comúnmente pasa. Y tenía aquí una referente a la resiliencia, referente a eso, pero decía básicamente lo mismo. El joven ah, se le ha inculcado el lugar seguro y se le evade de generar una resiliencia. Que ahorita también está muy de moda la palabra resiliencia, ahora todos quieren ser resilientes y eh, ¿qué tanto debo o qué tanto debe la persona generar esa resiliencia y no estarse en el confort, en el confort, en el confort? Yo creo que, bueno, vamos a entender la resiliencia como la capacidad que Ujú. tenemos los seres humanos para, Un poquito. Ujú. Sí, lo escucho. sí, la capacidad que tenemos los seres humanos para superar las adversidades que vamos viviendo. Obviamente algunas personas viven algunas adversidades más fuertes que otras y esto les da como ciertas herramientas para poder afrontarlas. Ujú. Pero el forzar a una persona a ser resiliente, como por ejemplo estas personas que Es que educan tiene que ser duro, es que... exactamente, más allá de beneficiar, pueden perjudicar. Si yo me quedo con una mentalidad de
es que te voy a educar de una manera fuerte para que no batalles en la vida, porque van a venir muchos obstáculos y tienes que prepararte. Pues no, obviamente no, qué chido que no tengas que prepararlo de esa manera, le puedes dar herramientas de otra manera sin que necesariamente tú tengas que ser el factor que le genere el conflicto, porque en una de ellas, en esta intención de beneficiar, Puede generar un problema de relación, de ya no querer verlo, de ya no querer saber exactamente, de él. puedes perjudicar y no siempre el exponerte a algo de choque, algo fuerte, Genera la resiliencia. exacto, sino que incluso hasta te puede generar situaciones traumáticas, conflictos, inseguridades, lo Ujú. que no es la manera más recomendable. Y me gustaría terminar con una pregunta que volvemos hablando de la resiliencia, del confort, de la exposición. Y aparte que se ha popularizado la idea de vivir en el presente. Es que vivir el presente, es que estar presentes. Ahorita el ejemplo que pusimos de bañarnos y estar conscientes del agua y estar cerca de todo, es la idea de vivir en el presente. Una excusa para los jóvenes que eviten responsabilidades a largo plazo. No dudo que pueda en algunas ocasiones ser tomado así, sin embargo, esta premisa es importante y te la comparto de la siguiente manera. Actualmente, dentro de la mayoría de las terapias de última generación, de tercera generación, se utiliza mucho una estrategia para las personas que tienen altos niveles de ansiedad que se conoce como la práctica del mindfulness. Ujú. El mindfulness es Estar una, presente. exacto, es una estrategia basada en un tipo de meditación en donde lo que intentas es tener una atención plena y consciente de lo que está pasando en la actualidad. Ujú. Porque sí, muchas de las veces la ansiedad, por ejemplo, nos provoca que nuestra mente esté en todas partes y esto nos priva de reconocer todo lo que pasa en la actualidad. Entonces, entrenar y desarrollar la capacidad de estar conscientemente en el lugar y en el momento en el que nos encontramos, sí favorece bastante para regular toda esta ansiedad e inclusive hasta para unas situaciones depresivas. Tengamos en cuenta que para esto muchas veces, Carlos, se requiere un entrenamiento. Ujú. No es nada más de hazte consciente y ya, sino tienes que entrenarlo. Meditación, muchos ejercicios de Meditación, respiración. ejercicio, sí, definitivamente. Pero sí, sí, sí ayuda bastante y no siempre tiene que ser una manera de evadir el futuro. Ujú. La verdad es que estoy muy interesado con la entrevista, estoy encantado, le vuelvo a reiterar que es un tema que disfruto hablar. Me gustaría ahorita que usted, si tiene algo que aportar, estoy abierto a escucharlo, si quiere mencionar algún tema en específico, no sé si tiene algo más que agregar. Pues yo cerraría, Carlos, primero, pues obviamente agradeciéndote. Me agrada el poder tener este tipo de espacios para poder concientizar sobre temas tan relevantes como la salud mental. Ojalá que si le llega a una persona, pues yo creo que ya se tiene una ganancia importante, porque sí tiene muchos beneficios el que la salud mental se esté abriendo, se esté llegando hacia tantos lugares, pero creo que es importante aprender a discernir, a ser conscientes sobre el tipo de información que adquirimos, porque no toda la información es buena. Es como esta parte de la lectura. Leer es bueno, pero no todos los libros son buenos. Ujú. La televisión tiene programas interesantes, pero Pero no no todos todos los son programas buenos. son buenos. Entonces, con la salud mental es lo mismo. Cada vez que escuches, que percibas, que te expongas ante información de salud mental, está bien, pero tratar de realizar algún trabajo de investigación o sobre todo asesorarte de profesionales capacitados cuando lo necesites, va a ser la mejor de las opciones y de las ideas que puedas tomar. Y sobre todo quiero hacer este hincapié en que no abandones, no te resignes al intentar encontrar un profesionista con el que te sientas cómodo, porque esto yo lo veo muy comúnmente. Si no te sentiste cómodo con los terapeutas, con los psicólogos con los que has asistido, intenta buscar diferentes opciones y estoy seguro que vas a encontrar a alguien que se acomode como a tu afinidad. Importante también, cuando vayas con terapeuta, cuando vayas con psiquiatra, inclusive, es súper importante tratar de no omitir información o de ocultar algunos temas por vergüenza, por prejuicio, porque tu psicólogo, tu psiquiatra jamás te va a juzgar. Es que luego hay gente que llega, no, fue terapia, pero no supo que está deprimido. No, no te conté eso. Y hay que entender algo. Hay temas sensibles que obviamente Sí, no son sencillos compartir. ujú. Si yo tengo una experiencia traumática, un momento que me avergüenza mucho, yo entiendo que no siempre es sencillo
el compartirlos, aun cuando sepas todo esto que hemos hablado en esta ocasión, Ujú. pero entre más te permitas abrirte o compartirlo, más herramientas le das a tu terapeuta para poderte acompañarte de una manera efectiva. Porque si le das una versión, pero omites información muy importante, le dejas un punto ciego muy grande que Sí, no toma en cuenta para el plan que está realizando para poderte acompañar. Tengamos en cuenta que la terapia se basa en una planeación, no es algo improvisado. Entonces no puedes planear si no sabes toda la información y eso a veces también influye en que no obtengas el resultado esperado. Por lo cual, el intentar abrirte, el intentar expresarle cada una de las situaciones que estás viviendo o has vivido, le ayuda, como no tienes una idea, a tu terapeuta para llevar el tratamiento de la manera más eficaz posible. Y sobre todo a las personas que ya lo han intentado mucho, porque hay quienes a lo mejor lo han intentado durante muchos años y no han obtenido un resultado esperado. Yo soy muy creyente, Carlos, de que siempre hay una solución. Y el que no la hayas encontrado hasta este momento, no no significa quiere que se decir que no pierda. exista. Siempre la hay, pero tal vez no la has buscado en el lugar más adecuado. Insistir, 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 te acerca cada vez más a encontrar la solución para tu tratamiento. A veces del lugar que menos esperamos encontramos la respuesta más correcta. Sí, definitivamente. Entonces, no dejar de intentar y todo tiene una solución. No, pues muchísimas gracias por todo el aporte que hizo. La verdad es que le agradezco el tiempo que se tomó porque sí fue bastante tiempo el que nos llevamos aquí en la entrevista, en el podcast. Y le reitero que es increíble, es muy eh, confortable, muy placentero tenerlo aquí, poder platicar con Gracias. usted y que me haya dedicado ese tiempo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Que esperemos que la gente que escuche esto logre llegar a la gente correcta, que seamos un canal de comunicación correcto para la gente correcta y que se animen a llegar a terapia, que se animen a probar cosas nuevas, que se animen a que este mundo de la psicología es un mundo muy bonito una vez que lo conoces, una vez que te metes, te quieres empapar, 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 empapar y nunca acabas de conocerte. Claro. Muchas veces pensamos que ir 2, 3 veces a terapia queremos que cambien las cosas o queremos que el psicólogo sea divino, cuando la realidad es que el único adivino pues somos nosotros porque sabemos qué pasa adentro. El psicólogo da un veredicto en base a lo que él ve, no en base a lo que realmente es, De acuerdo. y nada más confía en lo que tú le dices. De ahí en más, pues no puede decirle a Perenganita, fulanita que te diga qué pasa porque nadie más sabe lo que tú estás viviendo y esperemos que escuchando esto encuentres un sentido o encuentres una respuesta que buscabas y que mejor que alguien profesional y preparado y con una trayectoria increíble. No, muchas gracias, Carlos. Yo encantado desde que lo habíamos platicado ya hace tiempo, me entusiasmaba y te reitero, sé que te va a ir muy bien, sé que eres un joven muy, muy activo, muy proactivo, entonces en la mayoría de las cosas que planeas desarrollas buenos proyectos. Pues, te deseo mucho éxito con esto, muchas gracias por el espacio y fluyó muy bien, creo que tienes una manera muy buena de platicar, haces que una persona se sienta muy cómoda y enhorabuena por este inicio de proyecto, mucho No, pues éxito muchas con ello. gracias, a ver cómo nos va. Y una vez dicho esto, me gustaría despedir. Recuerden que tenemos página de Instagram, Facebook, YouTube, donde nos pueden encontrar como CBDURM, CBDURM, no CBCHUM, no CBRUM. Un poco confuso el nombre, pero sí, igual aquí se los estaré dejando en pantalla por este lado. Y igual les dejaré las redes sociales del psicólogo Mario Aquino si quieren consultarlo. Que se encuentra actualmente en Ciudad Juárez. Y recuerden que pues tiene lista de espera. Entonces, si gustan agendarse, pues ahí se espera un ratito. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Entonces, una vez dicho esto, hasta luego. Hasta luego.